Nació un 27 de marzo de 1980, creció en el barrio popular Ciudad Culta, en la ciudad de Buenos Aires. Durante su adolescencia se vio en varios hechos delictivos que lo llevaron a la cárcel, donde cumplió la pena de 7 años y 8 meses. Allí terminó la secundaria con el mejor promedio del año y se dedicó a militar en el peronismo. Trabajó en Sueños Compartidos, el proyecto de casas populares que llevaban adelante las madres de Plaza de Mayo. Luego del conflicto en el Parque Indoamericano, en el año 2010, su figura tomó relevancia pública. Hoy trabaja en la radio Futurock y en el programa de televisión Duro de Domar. Es candidato a legislador por la ciudad de Buenos Aires en la lista que encabeza Leandro Santoro. Alejandro David Salvatierra, más conocido en el mundo del entertainment como Pitu Salvatierra. Pitu, querido, ¿cómo andas? ¿Bien? Primero. Hola, Daniel. Muy bien, muy bien. Es como verte como candidato es extraño, digamos. Hasta para vos habrá sido extraño. Sí, fuiste bastante premonitorio en ese tema. Fuiste el primero que lo insinuó y lo preguntó. Yo pensé que lo habías hecho con información por las consecuencias que se desataron después. Quiero decir que es así, vamos a contar eso. Igual antes te quiero contar que este programa se llama Testimonial. Testimonial. Es una testimonial, no es una indagatoria. O sea, te estoy llamando como testigo y sobre los hechos de tu vida. Perfecto. ¿Ok? ¿Puedo mentir entonces? No puedo mentir. No, en la indagatoria. Me extraña vos. Me extraña yo que pasé por ahí. No puedo mentir. Que tenés tu experiencia. Claro, el testigo no puede mentir. El testigo no puede mentir. El imputado sí. Si mentís no tenemos cómo darnos cuenta. Claro. Primera cuestión. Pitu trabaja en el show radial de nuestra amiga en común, Julia Mengolini. Y yo fui invitado a ese programa. No estaba Julia ese día. Y yo sugerí la idea de que vos podías ser el candidato. Me preguntaste, ¿vas a ser candidato? Sí. Y yo me empecé a acomodar en la silla como si fuera, me revolvía algo. ¿Va a ser candidato el Pitu? Es una buena pregunta. ¿Va a ser candidato el Pitu? Mirá como. Bueno, está como Bilardo. Está como Bilardo, ¿viste? Se acabó. Está como. No, vos sabés que no lo defino yo. Como ¿Y vos para mí tiene que ser legislador. Sí, claro. Para mí, voces como la del Pitu sería muy valiosa ponerlas en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Días después recibiste el llamado de un dirigente político. Sí. Me preguntaron, che, ¿vos querés ser? Me preguntaron mi voluntad. Sí. Dije, sí. Y bueno, después se sucedieron una serie de hechos que, de hecho, bochornosos, que empañaron la tarde, diría, de algunas situaciones que me llevaron a ser candidato de una manera muy particular. Hoy estás en el prime time de la televisión también, ¿es cierto? Sí, también. No es la primera vez que quiero estar en una lista de legislador, no es la primera vez que manifiesto mi voluntad de ser. He sido miembro de otras listas de legisladores, lo que pasa que en lugares testimoniales, nunca en un lugar tan potable como el que estoy ahora. O sea, estás preparado para ser diputado porteño, eso sería. Sí. Yo creo que estoy preparado para ser diputado de la Ciudad de Buenos Aires. Es muy inusual ver a alguien con tus orígenes, vos sos ahora se dice clases populares. Sectores populares. Sí. Se decía de villero. O pobre, o villero. Sí, de los sectores de villero. Sí. Quizás se utiliza a veces peyorativamente, no lo estoy haciendo de ese modo. Nosotros siempre un debate sobre la palabra, me parece que tiene una connotación negativa porque se la ha dado la construcción de una identidad que hicieron sobre el villero muy particular, una identidad. El villero es un actor que le construyeron la identidad de afuera hacia adentro. Sí. A través de medios, a través de fábulas, a través de un montón de cosas. Entonces la palabra villero termina teniendo una connotación negativa. Para nosotros ser villero también es ir a trabajar. Pero también culturalmente la palabra villero fue teniendo sus... En la ciudad. Sus triunfos. El término cumbia villera, al principio se veía de costado y ahora... Cambió igual la cumbia villera. Cuando nació la cumbia villera en los años 90 y la letra tenía que ver con matar a un policía, cuánto banco me robaba, mirar a Duranito que se fue a la villa, ¿no? Damas gratis, Damas gratis, Pibe Chorro, Piedra Brava, todas esas bandas que iban saliendo que tenían que ver un poco con la cultura delincuencial de los años 90 que se estaba dando en los barrios populares. Pero en toda sociedad se expresa culturalmente eso. El rap originalmente también porque tenía que pasa ver... a los barrios. Hoy ponele las letras de
de los emergentes de los sectores populares, como ponerle elegante. Elegante. Habla más de la posibilidad de adquirir 5 culos para golpear una Ferrari y tirar dólares que Sí. volarle la cabeza a un policía, como te decían los pibes chorros así en un tema. Y te llegaron los pibes chorros y te volviste, vos sos rato y te volamos la cabeza. Así era la letra, ¿entendés? Sí. Hoy la letra que van emanando de los barrios populares tiene más que ver con el deseo de ser rico. Aspiracional. Aspiracional, claro. ¿Y a qué lo adjudicas eso? A ver, vos que podés... Creo que hay un clima de época en donde se creó la falsa fantasía de que uno se puede salvar mágicamente. Y se creó de distintos lugares. Desde la posibilidad de apostar en un teléfono, fue como una puerta que se abrió. Entonces, sí, bueno, puedo ganar 4 gambas en una pequeña apuesta, hasta las estafas piramidales y las monedas, la pseudomoneda como Libra, en donde hay un clima, que yo creo que hay un clima en donde todo el mundo siente que puede salvarse metiendo $1.000 acá y que le den 1.600 allá. Sin darse cuenta que es un sistema que no está hecho para ello, que van a terminar sacando los $1.000 porque está hecho para los que tienen millones de dólares, ¿no? Entonces... ¿Y por qué eso permeó clima tanto en las de clases populares, en los jóvenes? Y porque, a diferencia de cuando yo era chico, sabía que había rico pero no los veía. Hoy un pibe de mi barrio agarra el Instagram, ¿cómo es? Troquea 2 veces y ya ve 5 Lamborghini, 4 tipos contando millones de dólares, uno en Dubái en un hotel. Y eso es aspiracional, eso es deseable para un pibe de mi barrio, lo quiere. Le gustaría estar ahí, le gustaría hacer eso. Entonces, yo cuando era pibe no lo veía, sabía que existía, pero no lo veía. Yo en mi vida vi una Ferrari. Y mi hijo la conoce casi a la perfección. Sabe los distintos modelos, qué es un Lamborghini, qué es el otro, yo no lo conozco, el 570, el 567, sabe todos los autos. Sabe quiénes son las personas más ricas de este mundo, ve la vida de Ronaldo, ve la vida de Messi. Messi igual es bastante austero, pero ve distintas vidas que él aspira a tener también. ¿Me entendés? Son discusiones fuertes que yo tengo con mi pibe. ¿Qué edad tiene tu hijo? Y él tiene 24. 24, ya es un hombre. Sí. Y... ¿Fuiste padre a qué edad? Y yo tengo uno más grande, tiene 28 más grande. Yo fui con 16 años, papá. Papá a los 16 años. Sí. En una relación Año 96. con la novia del barrio. Con mi novia de los 13 años, que fue la mamá de todos mis hijos, y mi esposa hasta hace poco, hasta hace un año. Te separaste. Me separé hace un año, sí. Hace un año. ¿Y tuviste casado con ella cuánto tiempo? Y 33, 34 años de mi vida. ¿Sí? Bueno, entre el noviazgo y el De los 13 años de ella. De los 13 años de los dos tenemos la misma edad, desde los 13 años hasta los 44. Duro separarse, ¿no? Después de eso. Sí, pero él fue madurando también. Ya lo último eran amigos, ¿no? Me parece que las tiramos como 5 o 6 años más Sí. de lo debido. Una con ella relación de costumbre de... ¿Cuántos chicos tuviste con ella? 3. 3. Tuve a Héctor, que tiene 28 años y tiene un hijo también. O sea, sos abuelo. Soy abuelo. Él fue papá con 16 años también. Tengo a Iván, que tiene 24 años, y tengo a Kiara, que tiene 14 y cumple 15 ahora el mes que viene. Estamos todos preparados para la fiesta. ¿Y la separación cómo fue? ¿Conversada? Dura, no, fue conversada, pero no dejó de ser conflictiva como toda separación. Y con inseguridades. ¿Te fuiste vos? ¿Te fueron? Me fui yo. Me fui yo. Pero ¿Roja directa o doble amarilla? No, pero se fue madurando. Sí. Los últimos 6, 7 años ya sabíamos los dos que la relación, tuvimos algunas crisis en donde yo terminé yéndome unos días, volvía, ¿viste? Y como que los dos ya nos dábamos cuenta que era una cuestión más de costumbre que de un amor como el que supimos tener en un momento, ¿viste? Si la pareja es la pareja, yo creo que es como una planta, ¿viste? Si no la cuidás... Como una planta. Claro, si no la cuidás, si no la regás, si no la mantenés, en un momento se marchita. Vos a veces la podés recuperar,
Pero hay veces que se muere y ya no la recuperas más, si no la atendiste. Y además creo que un poco nos pasó a nosotros eso. Al principio la cuidamos, al principio vimos que estábamos en un momento complicado. Cuidamos nuestra plantita, la recuperamos, volvimos a retomar, tuvimos nuestra nena, eso revivió la pareja, volvimos a avanzar, seguimos algunos años y después ya cuando los últimos años vimos, los dos nos dábamos cuenta que estaba pasando eso, no hubo movimiento de ninguno de los dos como en la primera vez, desesperado para ir a arreglar la plantita, cambiémosle la tierra. No. ¿Viste? Como que la dejamos morir un poco. Como que dijimos, bueno, inconscientemente, no es que nos sentamos a hablar y los dos dijimos, che, vamos a dejar morir. Inconscientemente. ¿Y cómo te llevas con la fuimos madre de tus haciendo. hijos? Bien. ¿Tenés una relación cordial, buena, Cordial, muy buena? Cordial, buena, sí. Ahora tengo una pareja, entonces naturalmente eso tensionó un poquito la relación, pero se acomodó después con La el... pareja no es Pablo Ibáñez, creo, claro. No, claro, no. Pablo es un Aclaremos, amigo. por favor, que no es Pablo Ibáñez. Pablo es un amor platónico. Es un amor platónico, ¿no? Sí, no me da bola. Aclaremos porque usted tiene un paso de comedia, No me da bola. no te da bola. Y ahora encima no Hace coincidimos poco- los días. Bueno, graba en este estudio, así Y que... llegué cuando estaban acá con ¿Sí? Alfredo. Sí, Ah, claro. bueno, llegaste antes para verlo. Está muy bien. Bueno, entonces tenés una buena relación con Sí, por los chicos, por la nena más chica, por un montón de cosas. Aparte porque pasamos mucho tiempo juntos, yo tengo mucha admiración por ella. Uno no puede amar a alguien que no admira. Yo ¿Y qué le estoy admiras a convencido. tu exmujer? La tenacidad. Primero la fidelidad que tuvo conmigo, siempre, incondicional, desde el primer día. La fuerza de voluntad para salir adelante en los peores momentos de la vida, cuando yo estaba preso y ella estaba sola con los chicos, sostuvo la familia. Y después cuando yo empecé a militar, fue un puntal muy importante para la militancia porque ella se hizo cargo de toda la parte social y llevó adelante los 4 comedores que hoy lleva adelante, coordinó las escuelas, cada cosa porque yo soy la carita. ¿Entendés? Yo soy un tipo que va armando cosas, se le van ocurriendo, va armando cosas, pero necesita que alguien venga atrás a sostener eso. Claro, uno va que lo armando. organice. Porque yo sigo para adelante, soy de aburrirme bastante rápido, entonces digo, se me ocurrió otra cosa, vamos a hacer aquello. Y alguien tiene que quedarse, y la que hacía ese trabajo y la que hace ese trabajo todavía es Débora. Quiero que hablemos un poco de todo el trabajo político territorial que haces, ¿no? Que lo venís haciendo hace 20 años, ¿no? Y 18. Claro. Allí hice la 18, cuenta el otro día, 20 años. 18 años. Bien. ¿Vos caes preso con qué edad? Yo caigo preso con 21 años, el 15 de diciembre del año 2001. Lo tenés... 15 de diciembre del año 2001, difícil olvidarse porque empezaba una Sí. época complicada del país. Lo A tenés los muy pocos preciso. días, a los 7 días explotó todo por los aires. Sí, estamos hablando en la época de pleno corralito, digamos. Claro. Ya estaban los quilombos, ya había saqueos en algunas provincias cuando yo quedé preso. Ya estaba la gente en la puerta de los bancos golpeando. Ya era la imagen de los bancos con los chapones adelante de los Claro. vidrios, ¿viste? Ya estaba el quilombo desatado. ¿Y caes preso por qué? Por un robo calificado, un robo que cometí en el barrio de Flores y me fui del lugar con 3 disparos en el cuerpo. 3 disparos. Sí. ¿Vos tenés 3 disparos? 5 tengo en realidad. 5. Sí. Los otros 2 te los dieron Los al otros 2 en problemas barriales. A ver, Sí. problemas barriales. Y en los barrios pasan cosas, ¿viste? A veces hay problemas por territorio, a veces hay problemas por cualquier cosa que se te pueda ocurrir. Porque una vecina barrió y dejó la basura en la puerta de la otra vecina, el hijo de la otra vecina me metió un tiro al hijo, ¿viste? Por ahí está tomando mate, 2 se agarran a tiro y te termina metiendo un tiro a vos. Algunas veces pasan esas cosas en los barrios. Y bueno, yo viví toda mi vida en barrios ¿Vos tuviste populares. 3 tiros? ¿Por qué? ¿3 tiros por? 3 tiros en un hecho, me dieron un tiro en la pierna que me bandió la pierna de lado a lado, uno que me entró en la cintura y lo tengo alojado en el cachete derecho, en el hueso, metido en el hueso, en el omóplato, Tenés la bala. la bala está ahí, y otro que me entró en la espalda, me pegó en el omóplato, digo, acá este es el omóplato, me pegó en el omóplato y se me fue hacia el costado, y me la sacaron hace 2 años a la bala, y tengo la marca. Generalmente no se sacan las balas, ¿no? Depende de dónde caigan, a veces se sacan, a veces no. La de la cintura no me la quisieron tocar por miedo del ciático y de algunos nervios que van ¿La por tenés el ahí? mismo lugar. Y dijeron, va a quedar encapsulada en una bola de carne y de grasa y no te va a hacer problema. Esta se me hizo problema porque jugando a la pelota cuerpié y como pareciera que se reventó la cápsula que envolvía el plomo
y me empezó a doler de una manera horrible, entonces fui al médico y me operaron medio ahí De urgencia. enseguida, me anestesiaron, me sacaron la bala, Sí. se terminó. ¿La guardás la bala esa no? Sí, la tengo en un jarrito. La tenés en un jarrito, la bala que te extrajeron. Sí, la tengo en un jarrito ahí porque ¿Las balas proveían de la policía? sí, tuve una suerte bárbara, o sea, el tiro me entra en la espalda, si sigue la línea recta que me tenía determinada la bala, me atraviesa el corazón. Pero pega en el omóplato y se desvía hacia la derecha. Una cosa rara porque es un cartílago casi, es el omóplato. El mismo médico me dice, es rarísimo cómo pegó y se desvió, me dice. ¿Tuviste suerte? Sí, me dijo, fue un milagro, médico, me dijo, fue un milagro. Vos estás vivo por milagro, porque te pegaba 3 pulgadas a la izquierda y te pasaba de lado a lado. Y ahí sí te reventaba el corazón, sí, quedabas ahí. Tenías 21 años cuando pasó eso. Tenía 21 años cuando pasó eso, yo me voy del lugar y la policía trae una investigación, me logra capturar al mes del hecho. ¿Y hubo intercambio de disparos o No, yo fui un día a buscar a visitar a mi familia, yo estaba prófugo desde los 18 años, en realidad estaba prófugo de los 16 años. Tenías 21. Con orden de captura, ya tenía 21. Entonces, dormía alternativamente en distintos lugares, ¿viste? Tenía medio la locura de Escobar, dormía 2 días acá, un día allá, iba alternando Escobar, en casa de amigos. es Escobar Gaviria. ¿Viste? Alternando en casa de amigos, dando vueltas por ahí, tratando de no dormir 2 veces en el mismo lugar. Como decía el indio, no calentás la misma cama 2 noches. Y nada, venía con captura, un día voy a ver a mi familia, me llevo a mi hijo mayor a ver a la casa de mi tío, que me iba a quedar a dormir ahí, y en el camino le compro unos botines de fútbol. Cuando vuelvo a dejarlo a la casa con la mamá me reclama de que tenía 2 hijos, no 1. Entonces le digo, bueno, tranquila, mañana vengo a buscar al otro y le compro al otro. Y cuando fui al otro día a buscar al nene, yo tenía una camioneta Kangoo roja, me acuerdo, casi 0 kilómetros era. Llegué hasta una calle que se llama Subiría, que son 2 cuadras antes de llegar al barrio. Yo dejaba siempre la camioneta cerca, en esa calle, 1 cuadra más adelante, 1 cuadra más atrás, siempre por esa zona. Llego hasta el lugar, estaciono. Yo tenía una pistola 9 milímetros Sig Sauer, me la puse en la cintura, me puse un buzo que tenía medio rompeviento, ¿viste? Y me bajé de la camioneta, agarro una boludez que tenía y la bolsa de zapatilla de mi hijo. Y cuando cierro la puerta miro hacia el frente y veo una persona con un pie en la pared y con la mano en los bolsillos, muy raro, ¿viste? Llego hasta la esquina y me queda como esa persona en la cabeza dando vuelta y no sé qué fue que me pasó, porque la verdad que no lo pensé, ni hoy te puedo decir que me llevó a que me volviera a la camioneta y dejara la pistola. Dejé la pistola en la camioneta, cerré la camioneta. Llegué hasta la misma esquina donde estaba, de donde me había vuelto, y cuando puse el primer pie en el asfalto, escuché cómo aceleraban autos de todos lados y quédate quieto. ¿Y intentaste huir? No, ya estaba, pues estaba totalmente rodeado. ¿Pero te dispararon? Yo estaba rengo, no, ahí ya, porque a mí me dispararon en el hecho que había sido un mes antes. Ah. Yo me estaba curando, entonces no tenía manera de correr, no tenía nada para Claro. hacer. Y ahí te entregas. Me quedé y nada, me llevaron a la comisaría ¿Hay una 48. especie de código una vez que estás ahí rodeado, que no tenés margen? Y el decís, policía te dice, ya está, negro. La policía cuando te aprieta de esa manera, como decimos nosotros, cuando te atrapa de esa manera, comúnmente los gritos que vienen, ya está, negro, ya está, ya perdiste. ya está, quiere decir, entregate o... Perdiste, y lo que intentan es que te entregues pues, a no matarte. ¿Entendés? Entonces, bueno, ahí agarré, levanté la mano, le dije, no tengo nada. Fueron a la camioneta, agarraron la pistola, secuestraron la camioneta, me llevaron a mí a la 48. Y en la ¿Estuviste 48. preso cuánto tiempo? Y en la 48, bueno, después ahí me llevaron detenido al servicio, al complejo penitenciario federal número 1 de Ezeiza. De ahí me trasladaron a Devoto. Y de Devoto me llevaron a la unidad número 9 de La Plata. Y ahí quedé alojado hasta cumplir casi 8 años de condena. Fui condenado primero a 14 años, después se cayó una causa en donde estaba mal el procedimiento y algunas cuestiones que el abogado encontró y logró voltear una causa y quedé con 8 años y salí con 7 años y 8 meses de cumplimiento. Entraste a los 21 y saliste a los 28. Claro.
Salí de los 28 años ya cumplidos. De todos los penales donde estuviste, ¿cuál es el más duro? Sierra Chica. Cuando me llevaron de Confusión a Sierra Chica 2 semanas y fue horroroso. Sierra Chica, yo lo conozco, hice muchas crónicas ahí. Es más, Es un penal panóptico. viejo. ¿Qué pabellón te tocó? ¿El 10? El 6. Ah. Viejo, que encima con la vía en el medio del pabellón que Sí. trae el Pampa, ese que te hace 1810, los techos altísimos. Es un penal, frío. bueno, está sobre un manto de piedra, abajo hay una piedra, Claro. por eso se construyó, por eso la frialdad, entre otras cosas. Frío. Y no nos olvidemos que fue el penal del motín, del famoso motín de Sierra Chica, en donde Está Robledo Puch, el claro. preso más célebre de Bueno, la pero Argentina. hay un motín que fue histórico en donde hubo una masacre. Agapito Lencina. Y sí, Agapito con fritas. jugaron a la pelota Jugaron con la cabeza de Agapito. con la cabeza de Agapito, hicieron empanadas con algunos muertos. Brandán Brandán Suárez, Brandán Chiquito. Suárez. Sí. Los 12 apóstoles, ¿no? Sí, los 12 apóstoles le decían, sí, yo conozco a 4 de esos 12. Con 2 conviví, con 2 de ellos. Y a uno lo mataron inclusive en el mismo pabellón donde estaba viviendo yo, en el pabellón número 6 de la unidad número 9 de La Plata. Sí. Lo mataron, quiso robar un pibe. Cuenta la leyenda que lo que termina de provocar El motín. la fuga fue que el Servicio de Inteligencia Penitenciario había detectado que el que se iba a fugar era Cacho La Garza Sosa. Claro, Que estaba sí. antes, ¿no? Claro, sí. Igual el penal se genera por... El motín. El motín se genera por el paraguayo. Por el paraguayo Apo, que... Bueno, en la jerga se le dice antichorro. Que tenía por costumbre violar pibitos y matar pibes, ¿viste? Y armó una bandita... En el Agapito. Lencina. No, en realidad el paraguayo Gapo fue el que armó la bandita. Agapito era parte de la bandita, pero el que la armó fue el paraguayo Gapo. Y después, bueno, ahí... Cuando fracasa la fuga, aprovechan para hacer una. Ellos venían haciendo muchísima maldad y generando muchísima bronca entre los presos que no veían esas cosas bien, violarte un Claro. pibe, ¿viste? Esas cosas que estaban haciendo, o violarse a la madre del pibe, o la hermana del pibe, cosas muy feas estaban pasando en el penal. Que en el código. Que en el código de los presos, ¿viste? Estaba No. mal, ¿viste? Como que no estaba cojando muy bien. Este paraguayo está haciendo cualquiera, era lo que se decía. Cuando fracasa el intento de fuga y se produce el motín, ahí aprovechan para el todo ajuste de cuentas. todo contra la banda esa. Y fueron todos contra esa banda. Lo de las empanadas es un mito, ¿no? No. No. Lo hicieron. Yo recuerdo, mira. Es más, yo viajé a- chiquito pico la carne. Hoy no vive, por eso lo cuento. Lo mataron en el pabellón, como te digo, intentó robar un pibe. Lo que hizo el pibe se resistió, le tiró una puñalada, pasó de largo. El pibe le sacó la faca y lo mató. Estaba muy empastillado igual el chiquito en ese momento. ¿Y cómo sobreviviste vos en ese ambiente? Primero con determinadas reglas muy claras que mi papá, cuando yo nací mi papá estaba preso y mi papá murió cuando yo tenía 20 años y durante todos esos tiempos ¿Murió preso tu viejo? murió en la calle en un hecho delictivo, en el robo de un frigorífico le dieron 16 tiros. Durante esos años, o sea, en los 20 años, él murió cuando yo tenía 20 años. Durante esos 20 años nosotros convivimos 1 año y 8 meses. Después todo el resto del tiempo estuvo preso. Parémonos un segundito ahí. Tu papá muere por 16 tiros de bala. Sí, en intento ¿Cuál? de un robo de frigorífico en Mercedes. Él va a robar un frigorífico. En Mercedes, sí. A Mercedes, provincia de Buenos Aires. Provincia de Buenos Aires. Y lo matan de 16 tiros. Sí. Cuando vos tenías 20 años. Sí, yo también estaba robando, pero con otro grupo de gente. Ese mismo día. No, en ese mismo día, pero En en esa ese misma mismo época. en esa misma época. Ocasionalmente, inclusive, habíamos hecho algunas cosas juntos. Yo trataba a mi papá como un amigo más que como un papá. No, nunca le di el lugar de padre. Pero de 20 años que estuvieron juntos, vos compartiste con él. 1 año y pico, nada más. El resto. Siempre estuvo preso. ¿Y vos lo ibas a visitar? Sí, mi mamá fue... Somos todos hijos del mismo padre y la misma madre, los 7. Mm. Y lo que pasa es que somos dos que no, pero los otros 5 son tumberos. Todo hecho en la cárcel. ¿Sí? Sí. 5 hechos en la cárcel. Hechos en la cárcel que fueron procreados en la cárcel. Sí, pero Ok. concebido dentro del penal. Concebido dentro del penal. Claro. Y nada, me ayudó
un poco las reglas que me enseñó mi viejo, no ¿Cuáles? nada de droga. Vos, En la cárcel nunca la droga, la no, droga en la trae cárcel no. problemas. En la cárcel la droga trae problemas siempre. Cuando la gente, los muchachos saben que vos tenés droga, van a venir a buscarte, a pedirte o a robarte o algo. No necesitas zapatillas de tanta marca para estar en un penal que se cae a pedazos, así que trata de tener lo más simple y llano posible, dedícate a trabajar o a estudiar y evita los quilombos. Yo creo que seguir esas reglas y ser hijo de quien era me permitió sobrevivir. porque tu viejo era conocido. Y sí, ¿Por qué? porque los años que pasó, 23, 27 años preso. Lo conocía a casi todos los presos del país. Y aparte era un preso complicado. ¿Por qué? Sí, porque es un preso que no sé, es cascarrado, un viejo cascarrado. Se caga a puñalada toda la semana. ¿Sabes? Puñaladas. Y estaba un día en Olmo y a la semana, ¿dónde estás? En Azul. La puta que te parió. Olmos complicadísimo, ¿no? También. Olmo, Mercedes, en un momento, Sierra Chica. Y es un lugar, la cárcel es un lugar en donde sos lobo o sos oveja. No tenés más opciones que esa. ¿Y a vos qué te tocó ser? Y en un tiempo fui lobo, al principio, por eso me empezaron a variar, por eso me echaron del Servicio Penitenciario Federal. Porque me convertí en un tipo muy nocivo, muy hincha pelota, me cambiaban de pabellones. ¿Qué quiere decir lobo en una cárcel? Y robas a otro, te impone por la fuerza. Todo el tiempo estás atacando para que ninguno se anime ni siquiera a pensar en atacarte. Es inclusive es una cuestión de defensa. Vos estás todo el tiempo preparado o mostrando que estás con ganas de atacar a alguien para que nadie diga, bueno, con este loco no te metas. Entonces era un tipo. Encima yo encontraba muchos de mi barrio, en los pabellones del complejo de Seiza, enseguida hacía banda. Entonces, seguida tomábamos control del pabellón y la policía se daba cuenta de eso, entonces rompía el pabellón. ¿Qué quiere decir eso? Lo mandaba cada uno a distintos pabellones. Pero ya en este pabellón hacía otra banda y así que en un momento me sacaron para devoto. Y después el Servicio Penitenciario Federal empezó a protestar mucho a la justicia y la justicia usó la excusa de que el auto que con el que se había cometido el hecho había sido robado en la provincia. Entonces me traslada al Servicio Penitenciario Bonaerense. Con la dificultad que el Servicio Penitenciario Bonaerense no me acepta, entonces quedo alojado en el Departamento de Policía de Madariaga y General Paz como 8 meses, en un lugar donde una persona no puede estar 8 días, 8 horas digo. Y yo no me podía bañar, no me podía afeitar, nada, estuve un montón de tiempo ahí, hasta que un día, el día del padre, me vino a ver mi mujer y mis hijos, y mi hijo mayor me quería tocar, se puso a llorar porque no tenía contacto físico. Por primera vez tenía visita yo a través de un vidrio. En los penales tenía 8 meses tuviste así, Sí. sin poder tocar a tu hijo, Sí, abrazarlo. pude bañarme. Me lavaba nomás, no podía lavar, no me podía bañar, no podía afeitar, tenía una barba, parecía un loco, se me pudrió la pierna porque cuando dormía la estiraba y la metía en la letrina, ¿viste? Y si un grano se me infectó, se me puso una pata de elefante. Estamos hablando de Año de- 2000, ya 2003, 2002, entre mediados y fines del 2002. Y nada, el día del padre mi hijo me quería tocar, entró en una crisis de nervio el nene, yo me puse loco, agarré el banco, quise romper el vidrio y nada, me pegaron, me castigaron más, me mandaron a una celda más chica. Y yo provengo de una familia muy cristiana, mi mamá fue copastora, ¿viste? Evangelista, mi mamá una mujer santa, distinta a todos nosotros. Y nada, si vos me preguntabas, cuando yo nací yo tenía una vida normal, a pesar de tener mi papá en cana. Vivía con mi abuelo, que era el papá de mi papá, con mi mamá y mi abuela, la mamá de mi mamá, y mis hermanos. En el departamento que le había dado el último gobierno de Perón a mi abuelo a través de una urbanización de la Villa 6 de Matadero. Cuto Suárez se llama el barrio. Y ahí me crié lo más bien, hasta los 12 años. Iba a la escuela, iba al club, comía, todo bien. El problema es que mi abuelo fallece cuando yo tengo 12 años de cáncer de hígado y mis tíos reclaman el departamento en heredad, lo venden y nosotros quedamos, mi mamá, yo y 3 de mis hermanos en situación de calle. Y nada, no teníamos ni idea ni cómo, no teníamos idea de cómo seguía, no teníamos idea qué hacer.
Nos quedamos sentados en el banco de la entrada del barrio hasta que oscureció y no sabíamos dónde ir. No estábamos, era algo, como algo muy traumático porque nos mirábamos entre los cuatro y a ninguno se le ocurrió una idea de qué hacer en esa situación. Hasta que cruzamos la calle, hay una plaza enfrente y nos acostamos en el banco de la plaza y nos quedamos ahí esa noche. Y al otro día ya nos movimos y empezamos a aprender lo que es vivir en la calle, dormir en una plaza, en otra. Cuando entramos en situación de calle, mi mamá tenía 10 trabajos que eran en casa de familia, viste que vas alternando, un día acá, 2 días allá. Y lo fue perdiendo de a uno porque no tenía dónde dejarnos a nosotros, hasta que le quedó el último y el último no lo perdió porque nos llevaba a la plaza de Congreso, nos dejaba ahí a los 4 y nos decía, quédense acá que yo voy a volver. Este lugar es seguro. Y En la Plaza Congreso. En la Plaza del Congreso. Y ella se iba tipo 9 de la mañana y volvía a las 10 de la noche, 8, 9 de la noche, 10. Y nos volvíamos todos juntos para Mataderos. Y buscábamos un lugar donde dormir. A veces era la Puerta del Club Glorias, otra vez en la Plaza de Directorio frente a la comisaría, que era un lugar bastante más seguro, porque estaba la comisaría enfrente. La policía eran los únicos que nos dejaban dormir en esos bancos. A mi vieja, a mis hermanos, nos veía, viste, como medio desprotegido y dije, duerma, ¿qué es? Y nada, vivir en la calle es una cosa muy, muy, muy loca. Es como muy, muy traumático, muy loco. Todo lo que vos conocés es un código distinto. Y las horas que vos dormís, o sea, en la calle no se duerme la hora que vos querés, se duerme en determinado horario, entre las 10 y las 5 de la mañana se duerme, no más que eso, 11, porque después empieza el movimiento de la ciudad. Y lo único que haces es cerrar los ojos, pero no estás durmiendo porque tenés gente que camina por acá, colectivo que van y vienen, ¿me entendés? Entonces hay un ruido que no te deja. ¿Y en la cárcel qué aprendiste? Y en la cárcel al principio no aprendí nada. Cuando me llevaron en la unidad, bueno, después de ese hecho yo me encierran en un calabozo y mirando un ventilú pregunté qué pasó con el pibe que quería ser abogado cuando tenía 12 años. No me preguntaba qué quería hacer cuando era chico, te decía abogado. Creo que era porque mi papá estaba en cana. Y nada, en ese momento no supe entender qué pasó, pero sabía que algo había pasado, que había cambiado mi vida rotundamente. Y a los pocos días de ese hecho me viene el traslado a la unidad número 9 de La Plata, llego a la unidad, me recibe el servicio penitenciario bonaerense. Como tenía miedo que me pase algo porque pertenecía a un juzgado federal, me pusieron con los hermanitos en la iglesia. Y al primer día, al otro día a la mañana, entró una señora y preguntando quién quería estudiar, quién quería anotarse en el secundario. Y yo dije, yo. Y me anoté y creo que ahí empezó a transformarse mi vida. Empecé a ir a la escuela. Estando detenido. Estando detenido. Con una lucha inmensa porque la verdad que el sistema penitenciario te hace las cosas difíciles. No sé si tuviste tiempo de ver una serie que salió hace poco que es Espartanos. ¿No? Bueno, él la vio. Mírala. No miren El Marginal, no miren Tubero, porque eso no es la cárcel de Argentina. Miren Espartano. Y lo que hace la policía cuando hay alguien que quiere cambiar. Cuando hay alguien que quiere hacer las cosas bien. O sea, el principal problema que tiene en la cárcel es que el policía, el penitenciario, piensa que los que están presos están perdidos. Que ya no tienen recuperación, que son desechos. Que son irrecuperables. Irrecuperables. Hay un sector de la sociedad que piensa eso. También. Mayoritario. Y todos los penitenciarios piensan eso. Y entonces, ¿Vos sos un ejemplo de que no? Porque vos Yo sos un soy un tipo ejemplo que, de que no, has sí. cometido hechos, pagaste por eso, digamos. yo soy un ejemplo de que, y hay un montón. Mira, justo esta semana se está discutiendo sobre el Centro Universitario de Devoto. Todos los que recibieron un título universitario en el CUD, el 100% no reincidió. El 100%. El 100% no reincidió. Contemos lo que es. Centro universitario de una cárcel federal que históricamente fue la más importante de la Argentina, en el barrio de Devoto, donde los detenidos, los presos, tenían la posibilidad de estudiar y graduarse universitariamente. Universitariamente. Recibía clases. Leandro Santoro daba clase en Devoto. Claro, sí, en Ezeiza también, ¿no? Leandro, el que también. encabeza la lista de Cabeza en la lista de que soy legisladores. miembro yo. Él daba clases en el CU. Nada, qué sé yo, el sistema ¿Vos no crees que una persona, porque comete delitos, tiene que ser descartada, ¿no? Sí. Yo creo que puede ser reinsertada.
No todos los delitos son Hay iguales. delitos que son... Yo creo que la violación es algo en donde yo no... Lamento decir lo que digo, porque como cristiano no lo tendría que decir, pero yo creo que un violador es irrecuperable. Yo hablé con ellos, viví con ellos y a ninguno le encontré un rasgo de arrepentimiento, che. Con todos terminé convencido de que lo iban a volver a hacer. Con todos los que hablé y durante los 7 años que vi gente que la pasa re mal en Cana, ¿no? Porque preso el violador es como en la base de la pirámide social. Es el que está por debajo, apenas un escalón por arriba está el tranza. ¿El tranza es él? Un escalón un poquito más que el violín. ¿El tranza es el narco? No. Es el tranza. Bueno, Que a veces es el narco, sí. a veces no. Casi siempre es el tranza. Porque pero siempre, uno piensa que el siempre narco... el que se llevan es el del, el Por del eso. narcomenudeo. Nunca Por se eso. llevan ¿viste? Me imagino que... A mi sangre se lo llevan a una sola vez encontrar un gran narco acá en la Claro, Argentina. ¿Entendés? por eso. La mayoría de las veces, la lucha que dio contra el narcotráfico Patricia Burley fue llevarse pibas de los barrios que tenían su marido preso y que vendían droga para subsistir, ¿viste? Y vendían eso como si fuera la lucha contra el narcotráfico. Claro. La verdad que se llevaban una piba que tenía 3 pibes y no sabía cómo mantenerlo. La cárcel, yo he hecho muchas notas en penales, he entrevistado a Cacho, a la Garza Sosa, a varios, a Tractorcito Cabrera, para nombrar algunos de los... ¿Sabías que la canción del indio de Pabellón Quinto tiene que ver con un intento de fuga de Cacho la Garza, no? No, no lo sabía. Sé, porque lo conocí en una época, hace mucho que no hablo con Cacho, digamos, lo entrevisté hace 20 años atrás. De hecho, lo entrevisté en el penal, en el de Corina, creo que fue, en La Plata. Sí, Corina, La Plata. En el penal de Corina de La Plata, penal de máxima Sí, seguridad, mediana. vestido con un mameluco naranja, Sí. y demás. Cuando él se intenta escapar de Devoto, Sí. haciendo Él el tiene túnel, varios intentos de fuga, uno de Claro. Voto y otro en Sierra Chica, claro, ¿no? en algunos se escapó, en este se escapa. Mientras van haciendo el túnel, en un momento encuentran huesos. Y uno de los que que es miembro del operativo de fuga, es muy creyente, y dice, no, para que esto... Y entonces se le ocurrió hacer una ofrenda a los huesos, diciéndole que le iban a correr, que iban a pasar, pero que si lograban escaparse, iban a contar que estaban los huesos ahí. Y bueno, hacen eso, la ofrenda, corren los huesos, pasan hacen todo el túnel, se escapan un día de lluvia, se escapan en 2 autos, en una camioneta y 2 autos, cada uno por su lado, y uno toma la responsabilidad de un periodista que hace policiales de bigote muy conocido, tiene un apellido medio raro. No, se me fue el nombre. Hace Enrique- policiales. Sí. Era Histórico histórico de Clarín. Claro, de los años 90, que típico- cubría todos los policiales. Sí. Bueno, a él lo van a ver y le dicen, hay unos huesos en tal lugar, no de mi identidad, nosotros lo encontramos así de tal manera. Cuando van, buscan los huesos, se dan cuenta que son los huesos del incendio del Pabellón Quinto. Y ahí nace el tema Del tema de los... Del indio. Del indio Solari. Pabellón Quinto. ¿Sos fanático, no? Sí. De Los Redondos, sí. ¿Lo conociste al indio? Hablé con él por teléfono. Un día Aníbal Fernández, yo lo jodía, lo volvía loco. Quiero conocerla, llevarme a conocer al indio. No sé si llevarme a conocer. Y me dice, te voy a llevar, un día te voy a llevar. Y un día me suena el teléfono como a las 10 de la noche. Aníbal Fernández era jefe de gabinete. Y yo estaba en la esquina con los pibes, viste, boludeando. Y no daba para atender en las condiciones en las que estaba, ¿viste? Mucho. ¿No? No, en ese momento dije, no sé si da para atender al jefe de gabinete. Y me hice el boludo, lo dejé sonar. Pero me volvió a llamar, entonces me preocupé y dije, debe ser algo importante. Lo atiendo. Hola, Aníbal. Me dice, ¿qué haces, querido? ¿Te acordás que te dije que te ibas a ir a hablar con el amigo? Te paso. Y me pasó y enseguida le conocí la voz. ¿Qué hice? Altavoz, porque si no los otros no me iban a creer ni en pedo que estaba hablando con el indio. Tus amigos. Puse altavoz y yo me había mandado el libro que había escrito Mariano Dios sobre mi vida, yo viví 100 años, y cada capítulo arranca con una estrofa de una canción del indio. Y entonces le mandamos... ¿Qué le admiras al indio? Yo me crié con el indio. En todas las etapas de mi vida me acompañó el Indio Solari.
Yo me acordé de robar y escuchar. ¿Cómo? Quiero verte huir como un ladrón. ¿Viste? Masticando el frío marginal y apretar en tu bolsillo todo el metálico brillo sin temor. Y el metálico brillo sin temor que yo veía era un fierro en mi cintura. Y me acompañó en esa parte de mi vida y también después me acompañó en la cárcel y después me acompañó cuando me salí. Y después la lírica del Indio fue también girando hacia otro lugar, hacia canciones de amor también. Y también me acompañó en mi vida militante, porque en el último tiempo el Indio se convirtió, ¿no?, con su canción, tratando de hacer la revolución con una canción de amor. Así que en todas las etapas de mi vida, el Indio me acompañó. Es más, si me recuperé de las drogas, fue porque encontré a Liliana, una psicóloga muy particular. ¿Y sabes por qué hice match? Viste que no haces match con cualquiera, ¿no? Sí, porque tenía a la banda de Los Redondos hecha en tiza, en la mesita así, mientras entre ellos. ¿Y te gustan Los Redondos? Sí, y siempre me metía una frase de Los Redondos ahí en el medio de la charla como para dejarme pensar. Y fue tal el match que hice con la mujer que me dio 4 veces el alta y no se la acepté. No. No, estuve como otros 9 años con ella. Hasta que me dijo, no tengo más nada que darte, sos como un familiar. Venís acá y si querés seguir viniendo, dice, pero ¿Hoy no te tengo más. analizás? Sí, con otra persona, sí. Un Max. psicoanalista. Un psicoanalista, Max. Sí, sí. Es medio raro igual, nos estamos tratando de entender porque es esos analistas que no, viste que yo estaba acostumbrado al de la hora, viste, 1 hora. Es lacaniano. Lacaniano. Entonces, fui un día y a los 3 minutos me levantó las heces y me cobró. Sí, que te paguen encima. Y sí, Sí, me los tenés que pagar, lacanianos- es así. Los lacanianos tienen esa fama. Algunos Entonces, le dicen que le son. dije que íbamos a probar unos meses y después vemos, porque no me estaba gustando mucho eso. Claro, la Bueno, Caniano pero dice- después la otra la duró más. Tienen fama de mercantilistas. Sí, medio Injustamente. raro, no la entiendo todavía a la metodología. Injustamente, quiero aclarar. Pero bueno, me acompañó mucho, sí, soy muy fanático. Ahora vamos a ir a tu aspecto de militancia, ¿no? Pero ahora estás en la política electoral. Por primera vez vas a ser candidato. Es altamente probable que termines siendo o teniendo un puesto expectante. Ni más ni menos que legislador porteño, diputado porteño. Y los códigos de la política son otros, ¿no? Sí, claro. Claramente. Por ejemplo, a mí me asombra, por ejemplo, que siendo candidato hables con tanta libertad de lo que te pasó. Yo, cuando planificamos la idea de conversar con vos, dijimos, bueno, estoy seguro que ahora que es candidato, ¿viste? Cuando le pregunte de la cana, me va a responder con evasivas, porque estoy seguro que quizás lo cauchearon y le dijeron, che, escuchame, en plena Sí, campaña. que me escucharon. Que trene ese mundo. Soy candidato. ¿Te dijeron, por ejemplo, no hablé de estos temas? Me imagino que sí, naturalmente. Sí, no, me no, dijeron no. que me dieron algunos consejos, pero también soy un tipo difícil porque también trabajo en los medios y nunca le digo hola al caucheo. Yo creo que la espontaneidad es lo mejor que tengo. Soy yo. Yo llegué hasta acá con todo, con todo. Todo influyó para ser el hombre que soy. Mi abuelo criándome cuando era chico y escuchando tango en su zapatería mientras él arreglaba zapatos. ¿Y cómo? La calle me influyó muchísimo. La villa, el mundo de la villa, la cárcel, la delincuencia, las drogas, mis amigos, mis novias, los barrios por donde anduve, las cosas que vi. Yo vi matar a un pibe en Olmo con un hueso de un churrasco, de un bife, clavándoselo en el cuello. Las atrocidades y las cosas hermosas que vi hicieron de mí. ¿Hay humanidad en la cárcel? A ver, sí, hay lugares. ¿Pero son manchones? Son manchones, Manchones. pero hay lugares en donde encontrás humanidad. En la iglesia en donde viví había mucha humanidad. El tipo que la llevaba adelante, el pastor. ¿Hay algún límite en la cárcel? Sí, siempre hay límites. Hay un límite. Siempre hay límites. Me parece que matar por la espalda es uno.
Matar no, matar por la espalda. Matar no, porque matar se mata. Por las espaldas. ¿Te quisieron matar alguna vez? No, nunca me No. estuve en un problema. El día que mataron al pibe este que te digo con el hueso del bife que le clavaron acá, nosotros nos llevan a juzgado, cuando nos traen, se rompe el camión, nos dejan en Olmo para una noche, al otro día nos traían. Y a la noche vino la bandeja de pizza y yo sabía, viste, que no había que tocar. Si nosotros no éramos del pabellón y no estábamos contados. Y uno de los pibes agarró una porción de pizza y se la comió. Pasaron las horas y vino el dueño de la porción de pizza y preguntó quién se comió la pizza y el pibe se hizo cargo. ¿Y lo mató por eso? Y miró así y agarró el hueso y le dio pum, acá. Porque como vos actúes ahí, en ese segundo, es como te va a tratar el pabellón el resto de tu condena. ¿Entendés? El otro también se estaba jugando algo ahí. Pero lo mató por una porción de pizza, según lo que estás relatando. Pero lo mató por la falta de respeto, no por la porción de pizza. Y si no lo mataba, perdía el respeto. ¿Me entendés? Mañana cualquier miembro del pabellón se come la porción de pizza a él. Y después se come el churraco, y después le roba el termo, y después lo viola. ¿Me entendés? Entonces, la cárcel es un lugar en donde no puedes dejar pasar una. Ni media, como te dicen. No dejé pasar ni media. Porque donde dejaste una, donde te marcaron como Gil, fuiste. No podés recuperar más. Es muy difícil. Entonces los dos se jugaban algo. Parece el pibe se equivocó, yo le dije, no comás. Comió igual. Nada, pasa nada, iba a pasar. Bueno, Vos no comiste. no. Vos viste la pizza y no la comiste. No, sabía que no era para mí. Tenía muy claro que no era para mí. Ya llevaba varios años preso. Aparte tenía experiencia de mi viejo, de los amigos de mi viejo. Y aún no lo comí conociendo al limpieza del pabellón, que es el Maporonga. Porque lo conocía a mi viejo. Mi viejo había estado en él mucho tiempo. Y vino uno, ¿vos sos algo del gordo Salvatierra? Yo no sabía qué contestar, ¿viste? Porque este es el enemigo. Y le digo que sí. Y le dije, sí, soy el hijo. Ah, no lo conocía a tu viejo, vivió conmigo como 2 años. Cualquier cosa que necesite, estoy en la celda 9, me dijo. Bueno, gracias. No le fui a pedir nada, igual nada. Me quedé sentadito donde me sentó la policía, 12 horas, sentadito en el mismo lugar, hasta que me vino a buscar la policía y me llevó a mi penal. Y ahí volví a estar en mi hábitat. 12 horas sin un vaso de agua, sin poder ir al baño. Fui al baño a la madrugada, ¿viste? Fui al baño, volví, pero tratando de pasar lo más desapercibido posible. Me interesa, vos salís a la luz pública, digamos, todos esos aspectos son de tu vida ahora conocida, en aquel momento desconocida, en diciembre del año 2010. Sí, en el conflicto indoamericano. La toma del parque indoamericano es cada vez más violenta y descontrolada. Hubo nuevos incidentes con absoluta ausencia de la policía. No queremos ocupar eternamente el parque, queremos que se nos dé una solución a la situación en la que están muchos de nuestros compañeros que no tienen dónde vivir por la política de desalojo que hay en la ciudad de Buenos Aires. Solamente le pedimos a quien corresponda uso de razón. No era necesario las muertes que tuvimos que ver, no era necesario que muchos tuvieran que morir. Queremos la vivienda digna para todos los compañeros, si no, no nos vamos. Un evento, me animaría a decir, podemos conversarlo, Pitu, histórico. No recuerdo haber visto en la historia contemporánea una situación de esas características. Ayer Macri se refirió a eso. Dijo que no durmió 3 días, que para él que la ciudad estaba al inicio de una guerra civil. Fueron momentos muy tensos. Sí. Muy tensos. El desalojo del parque. Yo en ese momento conducía el programa en el cual vos trabajás. El Duro de Omar Carlos. Casualmente. Estaba en Canal 9 en ese momento. En Canal 9, en el prime time de la televisión Sí. abierta. En aquel Yo fui momento. al programa siguiente, bajada de línea de Víctor Hugo. A la primera entrevista que hice. Vos eras televisiva. un joven Pitu Salvatierra Recién que salido estaba trabajando en la fundación hacía 6-7 meses. emergía de alguna manera. Sí, me mandaron a cuidar las casas que estaba haciendo la fundación atrás del parque. Lo que pasa es que yo estaba ahí. Contemos un poquito, pongamos en Claro. autos. El parque indoamericano es un parque muy grande. en ese momento era un baldío muy grande
que En queda el en la sur de la comu- ciudad de en el Buenos sur de la ciudad de Buenos Aires, en la comuna 8, comuna que contiene el 70% de las villas porteñas y los dos complejos habitacionales más grandes. Es el parque. nicho de la pobreza más fuerte que hay en la Y es ciudad. el parque, no sé si más grande de la ciudad de Buenos Aires, en su extensión, Sí. en la zona más pobre de la ciudad de Sí. Buenos Aires. Un pulmón, diría yo, en ese momento, porque tiene un piletón en el medio que es el aliviador del arroyo Sildañez, que es el piletón. Es un piletón gigante que es el que regula cuando llueve el arroyo Sildañez, si no se inundaría todo. Que está dentro del parque. El parque, ese lugar era un lugar abandonado históricamente, los pastizales, ha habido violaciones, había habido antes, asesinatos en ese lugar, está entre Villa 20 y Soldati, o sea, un lugar complejo. Cuando lo toman una semana después de la declaración de Horacio Rodríguez Larreta siendo secretario de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, en una declaración que decía que iba a escriturar las viviendas dentro de los barrios para empezar un proceso de regularización. Eso hizo que los inquilinatos fueran desalojados compulsivamente, que miles de personas de un día para el otro quedaran en la calle, y no era muy difícil ver dónde había espacio para tomar. El parque estaba ahí, estaba vacío, y la gente se empezó a meter ahí. Nos avisaron a nosotros de que habían tomado el parque, y nos piden por favor que vayamos a cuidar a las casas, que no tomen las casas. Yo estaba cuidando ahí, creo que el tercer día que fui, y veo pasar a mi hermana por el medio del parque. Y le grito, Cari, Cari, Cari. Y me acerqué y le digo, ¿qué pasó? ¿Qué estás haciendo acá? Y me dice, no, yo estoy tomando también. ¿Cómo estás tomando? Y sí, Ale, me dice. Tomando es tomando las Tomando tierras. tierra, yo estoy allá cerca de Castañares, me dice. ¿Qué? ¿Pero qué? No te entiendo, pero si vos tenés tu casa. Sí, me dice, pero yo vivo con mi suegra, mis 3 cuñados, cada uno de mis cuñados tiene 3 hijos, yo tengo 2. Vivimos en una casa que tiene 6 metros de ancho por 8 de largo, con 2 piezas. ¿Sabes lo que viví ahí? Es un infierno, se matan los pibes. Me dice, yo quiero un lugar mío para vivir, un lugar donde yo puedo vivir tranquilo con mis hijos y no tener que andar peleándome con mi cuñada porque se están matando a los pendejos. Y nada, agarré y fui y le dije, el encargado era Pocho. Digo, Pocho, no voy a seguir trabajando más. ¿Qué te pasó? No, mirá, mi hermana está en la toma. Le digo, yo me voy con mi hermana. Le digo, no puedo dejarla sola. Y me dice, bueno, andá. O sea, Y fuiste a la toma de tierra. nosotros te vamos a poner ausente y te vamos a poner ausente todos los días que vos no vengas a laburar, pero no vas a perder puesto de trabajo. Pero quédate el tiempo que quieras, no hay problema. Y nada, me fui con mi hermana y me quedé ahí. Yo había hecho una choza con un pedazo de nylon que habían encontrado. Y nada, a mí, o sea, si vos hablabas conmigo antes de haber pasado por la educación pública en un contexto de encierro, no podías sostener una conversación 3 minutos yo, porque lo único que sabía era pegate un tiro o hacer esas cosas. No, la violencia era un medio de comunicación para mí. O sea, vos te formaste Dentro de la cárcel. de la cárcel. Sí. O sea, tu formación, llamémoslo ciudadana y política. Política también, porque tenía un profesor de contabilidad, Jorge, y un profesor de cívica, Hugo, que me hablaban de contabilidad y de cívica, pero también de política. Fueron los primeros que me empezaron a hablar del peronismo, de Perón, de Eva, de qué significó la revolución del 47, del peronismo, qué significó la declaración de los derechos del peón de campo, quién fue Eva, quiénes fueron los montoneros, cuál fue la historia argentina, cuál es el rol de los medios. O sea, te formó Me política. formaron políticamente. ¿Cómo se Tiraron llama? un día una y yo me prendí, y de ahí en más los tipos me metieron 25.000 libros. Yo leí los 3 tomos de Galazo sobre Perón, los leí en un mes y medio, imagínate. Me los comí. Y claro, y en esa Es dinámica, impresionante cómo una persona te puede cambiar la vida, ¿no? sí, dos personas decidieron transformarme en un militante. Me dijeron, a este lo sacamos un militante. Esas personas, ¿qué nombre tienen? ¿Cómo se llaman? Hugo Freud y Jorge Riveros. ¿Viven? Jorge no, pude hablar con el hijo de él, cuando lo nombré, siempre ellos muy contentos de que lo nombre, de que le valore lo que hizo con mi vida y el hecho de haber dado clases en una unidad penitenciaria. Y con Freud hablo, me vuelve loco, me manda 5.000 mensajes por programa, quiere que le conteste a la Brey todas las cosas que dice Brey, me vuelve loco.
Y le digo, Hugo, pará un poco, me estás enfermando la cabeza, no puedo atenderte a vos y estar al aire al mismo tiempo. Entonces tenemos una relación así, medio de. Le contesto todos los mensajes cuando termine el programa. Pero ha sido una persona determinante en tu Sí, vida. que quiero mucho. Y que voy a ver de vez en cuando, allá a La Plata. Y lo voy a visitar. Tenemos nuestros asados. Él está feliz, llora. Siempre que voy llora. Lo que pasa es que siempre que voy llora. Yo Y a mí me siempre, pone mal porque está grande. Ya tiene casi 80 años, ya tiene él. Y voy y llora. Y dice, no puedo creer a dónde está. Y ahora el otro día, cuando se enteró que fue candidato, no sé lo que fue. Se me vino a mi casa, boludo. De La Plata. Y vino con un champán y dijo, me gasté mi último mango en este champán que lo pagué no sé cuánto. Me dice, champán. quiero brindar con vos. Estoy feliz. Y dice, sí, y él siente que es un pedacito que un pedacito de lo que me está pasando es gracias a él. Yo creo que mucho de lo que me está pasando es gracias a él, si no todo. Estoy pensando en eso, ¿no? Hay unas preguntas, Pitu, que a mí siempre es una pregunta que yo me hago y que se la hago a muchos y de alguna manera vos la estás respondiendo. Es cómo se forma una conciencia política, digamos, ¿no? De determinado. ¿En qué momento, no? Pasa algo, un hecho, ¿no? En el caso tuyo es bastante interesante. Tu recorrido era un recorrido, para decir una manera, casi que tu historia estaba escrita, ¿no? Y iba para otro lado. Iba para otro lado, ¿no? Era más probable terminar con mi papá. Si no fuera por Eve, primero por Hugo y por Jorge, que me educaron, que me formaron como militante, porque me educaron todos mis profesores de la secundaria. Pero ellos le pusieron una ficha más a eso. Y es impresionante cómo una persona puede ser determinante y los libros, ¿no? No, y lo que a mí me dieron los libros fue algo. El libro te puede abrir como un mundo, ¿no? Las horas que yo obtuve de libertad, pagando una condena, leyendo libros, fueron incontables, impagables. A ver si entiendo la escena. Vos leyendo, estando en Cana, Yo no estaba preso. eras libre. Claro. Yo estaba con Perón en Lobo, en el campo de Lobo, donde su papá era capataz. O yo estaba con Perón en el terremoto en San Juan. O con Perón en el Teatro Colón conociendo a Eva. O estaba con Harry Potter en Harvard. De repente. ¿Qué libro leíste? Todos. Libros de Harry Potter. Decime 5 libros que te han marcado. Bueno, los tres tomos de Galazo. Creo que Galazo, la historia de la vida de Perón me rompió la cabeza. Montonero, La Buena Historia, fue un libro que también me marcó muchísimo. ¿Montoneros? La Buena Historia. La cuenta un militante montonero y cuenta no solamente la parte de la guerrilla, de la lucha contra un gobierno militar, sino cuenta también otras cosas hermosas que pasaban dentro de la organización que tenían que ver con la militancia, la vinculación con el movimiento villero, las acciones más prácticas y principales que hacen los compañeros, que es el apoyo escolar. Y todo lo que significaba, que Montonero no era solamente un grupo de pibes que secuestraban a Hamburgo y que después se cagaban a tiro con todo el mundo. Montonero tenía un montón de otras cosas adentro, como el movimiento villero, como el movimiento de inquilinos, que lo generó Montonero. Es más, fueron los que mejor aprovecharon la convocatoria del año 1962 a los equipos técnicos profesionales universitarios. Los montoneros la vieron, entonces mandaron a todos sus compañeros a los barrios. Era una convocatoria a universitarios a trabajar con las comisiones vecinales de los barrios para generar mejoras dentro de esos barrios. Y los que mejor lo aprovecharon fueron los montoneros. Tan así que cuando se forma el primer movimiento villero, se forma en el año 63 y nace como el Movimiento Villero de Liberación Nacional. Pero a la semana le cambian el nombre y le ponen Movimiento Villero Peronista. Se terminó. Porque la mayoría de los delegados eran peronistas, provenían de Montonero. ¿Qué otros libros? Bueno, después Harry Potter. Harry Potter me parece un libro, y la piedra filosofal. ¿Leíste toda la serie? No, leí nada más que Harry Potter y la piedra filosofal. Y me parece un libro espectacular y comparado con la película la película es una cagada. Hay un montón de personajes en el libro que son interesantísimos que no están en la película, que yo los fui a buscar y que, ¿dónde está este? ¿Dónde está este otro? Pero después leí Cenicienta, leí... ¿Y hoy seguís? Y hoy
Tengo algunos contribuyendo libros. a tu formación política, digamos? ¿Sos una persona que...? No, ahora tengo más una costumbre. Futurock me dio una costumbre de lectura un poco más ámbita que tiene su editorial. Muy buena. Muy buena y- editorial. Yo celebro Y mucho. yo compartí todo el año con Gaby Borelli, Ajá. escritora, poetisa. Y la verdad que me amplió muchísimo la lectura. Hoy leo. Ahora estoy leyendo por unas cuestiones del debate político que se viene, Fechitismo de la marginalidad de César González. Estoy tratando de refrescar. César algunas González, cosas. a que sí, ¿no? Poeta, ensayista, cineasta, También. con una biografía que dialoga con la tuya, ¿no? No, viene de mi hermano. César es mi hermano. Con César nos llamamos el 24 de diciembre al mediodía. ¿Cómo estás? O él me llama a mí o yo lo llamo a él. Bueno, te transfiero tanto. Así es la relación con César. ¿Vos le transferís a él o O él a veces a mí. No, cobré cuando cobró el fetichismo de la marginalidad, me salgo el cumpleaños de mi hijo. Claro. Me transfirió él. Nombraste a alguien que a mí me parece que es una persona que deberíamos traer al presente, que creo que también fue determinante en tu formación política. Sí. Es Eve. Fue determinante en mi decisión de convertirme en un militante. Porque a pesar de todo lo que hicieron Hugo y Jorge, yo no salí de la cárcel con la idea de militar. Salí de la cárcel con la idea de trabajar. Y lo que hice los primeros 8 meses de recuperar la libertad, buscar trabajo. Todos los días me iba con la plata que me dejaba mi esposa, 15 mangos me dejaba, y compraba el Gran Diario Argentino y miraba el clasificado. Y viajaba de lugar a lugar y comía algo en el camino. Y la verdad que sistemáticamente, o por los antecedentes penales o por la dirección que contenía Manzana y Casa, me rechazaba. A ver, averiguaban que tus antecedentes. No, cuando me pedían los datos no se los daba. Habías estado 7 años en cana por robar bancos, ¿no? No, no robé ningún banco. Eso fue una parodia que hicimos con Julia para cargar a los trolls, que fue la peor estupidez que cometí en los últimos años de mi vida. Y decir que no tiene nada que... Salimos a YouTube, de Seguridad de Habana, salimos a YouTube y por primera vez salimos al chat en vivo. Y el chat en vivo estaba una hilera, ¿viste? Delincuente, pero te juro, 10 minutos de reloj, los trolls nos habían agarrado y estaba delincuente, pichu, delincuente. Y sí, me robé 3 bancos, le dije, pero por decirle a los que estaban escribiendo ahí, no. No, yo caí preso por robo calificado por uso de arma, pero no tenía nada que ver con un banco. Bien. Era Bueno, un comercio. bien. ¿Y a Eve la conoces en qué circunstancias? Bueno, venía buscando laburo. Sí. Y nada, me rechazaban todo el tiempo. Me decían, no, mirá, la política es no tomar pibe con antecedentes penales. Así 8 meses, hasta que voy al shopping de Espineto, me presento a un aviso de limpieza, me atiende el pibe, el encargado, pregunto, me dice, ya está el encargado. Voy, hola, ¿cómo está? Vengo por el aviso. Ah, pero tienes que venir temprano. Me dice, yo vine un montón de gente. Bueno, te atiendo, dale. Me lleva a un cuartito que era como un vestuario y me dice, empieza a pedir los datos, le doy la dirección, Villa 15. ¿No tenés otra dirección? Bueno, te doy la dirección donde nací, le digo que ahí vive mi tía y por ahí no hay problema. Bueno, te dame esa mejor. Y puso esa. Y cuando miro, veo entre la lista los requisitos, y entre los requisitos estaba el certificado de buena conducta, que era los antecedentes penales. Entonces miro y le digo, mirá, los antecedentes te lo digo, hace 8 meses que salgo de estar preso, estuve preso por robo, pero estoy queriendo cambiar mi vida, estoy tratando de construir un laburo, mejorar las cosas. Y le cambió la cara al tipo, me dijo, no, mirá, no te puedo ayudar en esto. En lo otro, en la dirección te voy a ayudar en esto, no, porque te van a decir que no. Me dice, cuando te pidan los papeles, dice la empresa tiene como política no tomar pie con antecedentes penales. Y le digo, ¿qué me voy a robar el inodoro? Entonces no lo traté bien al pibe, que no se lo merecía porque no tenía nada que ver. Salí recaliente, con odio. Con pocas veces tenía tanto odio. Porque decía, si yo no puedo limpiar un baño en un shopping, ¿qué puedo hacer? Entonces, ¿qué puedo hacer? Robar. ¿Y? Entonces, me quedaban 5 pesos para volver a mi casa. ¿Y? Me compré una gaseosa de vidrio de la famosa. Me la tomé de un trago, esa viste que viene chiquita. Me la tomé de un trago.
rompí la botella, me quedé con el pico de la botella en el bolsillo de la campera, me tomé el colectivo número 5 que me llevaba para el lado de mi casa, con la idea de cualquier parada donde veía un auto regalado, me lo levantaba con el pico de botella, me iba al barrio, buscaba 2 pibes y me iba a robar todo lo que me cruzara en el camino como hacía antes. Pero a mi casa no volvía sin ninguna solución. Me sentía la peor basura del mundo. Me gastaba la plata que mi esposa ganaba limpiando piso ajeno y no traía una solución. Era un gasto, era un problema. Andaba pidiéndole plata a mi hermana, a mi mamá, a mi papá. Una situación pero horrible. Me sentía muy mal. Y pasó la primera parada, no nada, la segunda nada. Y yo tenía un teléfono viejo, ¿viste? Esos tipos StarTAC que me había dado mi hermana para que se comunicaba, mandaba mensaje de texto y recibía llamadas, nada más. Y sonó. Y atendí, y era Pocho, y que trabajaba con la Fundación de Madre de Plaza de Mayo, y me dice, che, Pitufo, ¿verdad que vos estás buscando trabajo? Sí, le digo, de verdad, porque yo era un tipo medio jodido antes que caí en Cana, ¿viste? Entonces no me creía mucho. No, sí, de verdad, Pocho, quiero cambiar mi vida. Bueno, me dice, venite mañana a las 6 de la mañana a planta baja, ahí en el Elefante Blanco, me dice, que vamos a ir y te ponemos una mano con las madres. Bueno, dale, le digo. Y nada, me puse feliz, tiré el pico de botella por la ventana, la señora que estaba al lado no entendía nada, porque yo estaba del lado del pasillo. Entonces le dije, permiso señora, y tiré el pico de botella, y llegué a mi casa, le conté a mi señora, me llamó Pocho, me dijo que me presente, bueno, anda. Y al otro día estaba a las 6 de la mañana ahí, me dijo, bueno, banca que las madres vienen más tarde, me dice. Y como a las 9:30, 10 cayó Eve con una comitiva. Entraron a las oficinas y me dice, bancate. Iba y venía, bancate. Iba y venía, bancate. Como a las 11 me dice, pasá. Y entré, estaba Eve sola sentada en una oficinita chiquita. Y yo entré con mi... no tengo laburo, tengo antecedentes, no tengo documentos. Empecé como a hablar muy rápido, nervioso. Me dice, pará, ¿qué te pasa? Eve te dijo eso. Sí, calmate, me dice. Digo, no, disculpe, digo, lo que pasa es que hace mucho tiempo que estoy buscando trabajo, digo, quiero cambiar de vida. Y me dice, me voy a emocionar. Te voy a hacer 3 preguntas. ¿Querés trabajar? Sí, le digo. Le juro que sí. ¿Entendés que vas a tener que cumplir un horario? Sí, le digo, claro, por supuesto. ¿Entendés que vas a tener encargados o capataces o gente que te diga lo que tenés que hacer? Sí. ¿Vas a cumplir con eso? Sí. Bueno, anda a trabajar, me dijo. Y nada, me quedé parado y anda a trabajar, me dice. Y salí de la oficina, estaba Pocho ahí y me pregunta, ¿qué te dijo? ¿Que vas a trabajar? ¿Y te dijo dónde? No. Y pensó 2 segundos y me dijo, bueno, quédate acá en recepción. Me dice, la gente que va llegando te va a ir diciendo, vengo a ver a Liliana, vengo a ver a tal, y vos andás derivándola a las distintas oficinas. Y nada, ahí empecé a hacer mis primeros trabajos, recibir a la gente, y a la semana ya tenía documento, mis hijos tenían partida de nacimiento por las trabajadoras sociales de la fundación, me habían hecho todos los trámites. Al mes y medio me llamó el Banco Credit Cop y me entregó una tarjeta con mi nombre. En la vida había tenido. Cuando yo era pibe, viste, no era como ahora. Te saca un documento cada 5 días. Vos perdías el documento, nos vemos, no tenía documento nunca más. Y nada, nunca había tenido algo con mi nombre. Y me dieron una tarjeta, me dieron un recibo de sueldo. Por primera vez, fui el primero en mi familia que pudo sacar algo a crédito alguna vez. Saqué un aire acondicionado porque hacía un calor en el rancho. Y me acuerdo que saqué un aire acondicionado. Y nada, y conocí un mundo que nunca había conocido. Y empecé a trabajar en la fundación, cobraba un sueldo bastante digno en comparación de lo que se cobraba en ese ¿Se momento. laburaba duro? ¿Se trabajaba mucho? Sí, trabajaba casi 12 horas, trabajaba yo, pero se cobraba bien. Y no me molestaba trabajar el tiempo porque la verdad que yo a los 2 meses recibía a Néstor Kirchner, que vino a ver las obras. A los 2 meses empecé a trabajar. Un día vino Néstor. ¿Tenés foto con Néstor? Sí, te ven ahí con pelo todo, ahí al lado de él.
Estaba con su camisa blanca y corbata roja. Y a los 4 meses de estar ahí vino Chávez, el comandante. Es más, en la noche anterior nos juntaron y nos enseñaron a cómo recibirlo. Y lo recibo protocolarmente. Estamos hablando de 2 próceres, ¿no? 2 fuera de clase, ¿no? Claro, 2 tipos que eran fuera de clase. O sea, Néstor se manejó en ese lugar, ¿viste? Un imán, ¿cómo decir? Un carisma. La gente lo adoraba. ¿Sos ¿Sabés kirchnerista? Sí, claro que sí. ¿Sos kirchnerista? Sí. Porque soy peronista. Por eso soy kirchnerista. Porque soy peronista. Hay muchas personas que se sienten identificadas con el kirchnerismo y no son peronistas. Y bueno, hay muchos que dicen ser kirchneristas de Néstor. También, ¿no? Hay otros que dicen que son peronistas de Perón, qué sé yo. Yo creo que el kirchnerismo fue la transición natural del peronismo. Fue la adaptación del peronismo a estos tiempos. Y que ahora necesita otra readaptación. Estoy de acuerdo con eso, pero creo que el kirchnerismo es la etapa superadora del peronismo. ¿Y esta interna cómo la...? Y yo soy kirchnerista de Cristina, de Cristina. Porque sé quién me dio los mejores años de mi vida. ¿Quién? Cristina. Néstor tuvo un gobierno que tuvo que acomodar cosas. Y fue un gobierno con un dólar alto y salarios bajos. Porque veníamos de una crisis y después entendimos que necesitaba acumular reserva para sacarse el Fondo Monetario Internacional y que Cristina hiciera todo lo que hizo después. Pero los salarios más altos en dólares de la región vinieron con Cristina. La asignación universal por hijo vinieron con Cristina. El programa Hogar, que es la compra de 2 garrafas para las familias humildes, me pasó algo loco con eso. Cuando lo anuncia Cristina, yo estaba en casa, lo anuncia como a las 9 de la noche. Anuncia el programa Hogar y explica lo que era la compra de garrafas. Garrafas de gas. De gas. Hay que decir para aquellas personas... Garrafa, claro. Por otro lado dicen de otra manera, garrafones. Garrafa de gas envasado. Sí. El gas envasado. Para aquellas personas... Que no tienen red de gas. Y las villas donde vivo yo no tienen red de gas, entonces compras gas envasado. Para cocinar, para calefaccionar. Para calefaccionarte, para cocinar y para bañarte, para las 3 cosas. Y se había puesto caro el precio del gas envasado y Cristina saca el programa Hogar. Y sabes que termina de anunciar el programa y me voy a comprar pan para cenar. Y la gente me abrazaba. Una cosa de loco. Te abrazaba. Me abrazaba. Porque te sentía identificado con... Y era un poco la cara del kirchnerismo en el barrio, ¿no? Yo. Y me abrazaba. Qué grande Cristina. Qué grande Cristina. Porque estas familias sí entendían lo que implicaba que te den la plata para comprar 2 garrafas por mes. Era resolverte parte. Las economías de mi barrio son economías chiquitas, con pequeñas cosas que vos impactás fuerte. Para vos quizás lo que vale 2 garrafas, o no para vos, para otro sector social, lo que vale 2 garrafas, por eso festejaban tanto. Pero para la familia de mi barrio, que le garanticen 2 garrafas por mes, era un montón en ese momento. Y me pasaban esas cosas, por eso me identifico muchísimo con el gobierno de Cristina. Mi barrio se transformó, pasó de tener el 100% de los ranchos de chapa a no tener un solo techo de chapa en el barrio. Entre el 2013 y por el 2008. esfuerzo propio, además, ¿no? Porque Por la tenía mejora del laburo. poder adquisitivo de los sectores populares. Claro. Porque había guita. ¿Y cómo es el proceso? Primero, viste, comés menos fideo y más carne. Primero la comida, cuando vos empezás a estar mejor. Y siempre lo hacés, viste, con duda, porque no sabes cuánto va a durar. Entonces, decís, bueno, va despacito, viste. Cuando decís, che, parece que esto va a ser así. Vamos a poder comer carne. Ya empezás a pensar en la pincha del pibe. Che, ya no da para comprarle la zapatilla a Pirulo. Vamos a comprarle una que le guste, que vaya con ganas a la escuela. Comprémosle la remerita que le gusta, que quiere, la camiseta La que pilchita, quiere. como todo. Y después que también lo haces con miedo. Cuando ves que eso está consolidado y que lo podés sostener en el tiempo, empezás a pensar en tu casita. Sí, negra, y si hacemos la losa para que el pibe cuando esté grande tenga la pieza y si se quiere ir a vivir arriba. Y así toda la familia. Y una vez que terminaste de acomodar más o menos tu casa,
se te ocurre juntarte con tu vecino y decir, che, si transformamos el pasillo de tierra en cemento y hacemos la cloaca más o menos bien. Y así se transformaron los barrios durante el 2003 y el 2009. Yo tengo fotos de mi barrio. En la oficina mía, ahí en el Instituto Villero, están las fotos Ciudad Oculta año 2003, Ciudad Oculta año 2009, y es impresionante. Es impresionante la transformación que se generó en el barrio, y debido a la mejora del poder adquisitivo de los sectores populares. El único problema que fue gravísimo, que no supimos resolver, fue la informalidad. Porque en ese momento no se notaba. Informalidad laboral. No se notaba. María, que vendía tortilla con chicharrón en la parada de colectivo, tenía una venta mínima, porque había niveles de consumo altos en la Argentina. Entonces no se notaba. María, el problema fue que María se convenció que su puesto de trabajo eternamente iba a ser vender tortilla en la parada de colectivo. Nosotros teníamos que hacer un laburo sobre María para ver dónde la insertábamos laboralmente, no dejarla ahí. Pasó el kirchnerismo, vino el macrismo, se cayó el consumo y María no le vendía una tortilla ni al hermano. Y ahí fue donde dimos nosotros la lucha de las organizaciones sociales para sacar la ley de emergencia social, que contenía en uno de sus puntos el salario social complementario, que era que María recupere la venta mínima para poder subsistir, porque se estaba muriendo de hambre. Y ahí también fue un poco incomprendido. Después no entendí por qué Alberto le cambió el nombre del programa y le pusieron Potenciar. Ahí se desvirtuó porque ya fue un plan social. Cuando era el salario social complementario, vos tenías cómo explicarlo. Es un salario social que complementa los ingresos de la persona que sí trabaja, que ya tiene ingresos. Porque hay toda una discusión alrededor. Claro, que son planeros que no trabajan. Es algo que está, es una idea que está muy en discusión, la idea de que los que reciben los planes sociales no trabajan. Y es una discusión casi policlasista, podemos decir. Yo escuché al ministro de Desarrollo del gobierno, Alberto, hablar más duramente de eso que gente del PRO. Pero Más despectivamente que gente del PRO. Pero inclusive los propios sectores populares tienen una mirada crítica sobre los planes. Sí, el trabajador del barrio, cosas, pero no están así como... Ahí yo tengo una diferencia con Mayra Arena. Es una idea de Mayra Arena, es una teoría de Mayra Arena, de que los que trabajan en los barrios se enojan con los que cobran planes y no laburan. Cristina en algún momento lo desplegó, ¿eh? Sí, también. Lo desplegó en algún momento. Y yo me enojé muchísimo y lo dije Bien, públicamente porque dije, me parece que decir despectivamente el peronismo no es un compañero anotando y dando de alta y de baja planes, como si nosotros anduviéramos dando de alta y de baja planes todos los días. Eso no funciona así. Ni siquiera estaba diciendo una cosa que no, Cristina se estaba equivocando, no funciona así. Vos mandás al ministerio, el ministerio aprueba, no apruebo. Algunos dicen que Milei logró controlar la calle y el conflicto social Debilitando las organizaciones. quitándole a las organizaciones la potestad de la alta y la baja de los planes. ¿Sabés lo que fue? La olla popular. Lo que nos mató. Porque la unidad organizativa por excelencia de los barrios populares es la olla popular. No es el plan social. No es ni siquiera el salario social complementario. Es la olla. Por eso no nos entregaron la mercadería el día 1. ¿Cómo es el mecanismo? Hay hambre en el barrio. 99% de las veces son mujeres las que se dan cuenta. Los hombres están siempre paveando. Una de las doñas se da cuenta, agarra 4 maderas, prende fuego, llena la olla de agua, hierve fideos, hace una magia media rara y le da de comer a todos los pendejos del barrio. Al otro fin de semana ya son 5 mujeres, 4 que la ayudan. Al otro fin de semana son 15. Al mes son 30. Al mes y medio son 50 en la municipalidad reclamando que le pavimenten la calle. Porque alrededor de la olla no solamente se come. Se generan lazos de organización, lazos de solidaridad, se entiende la problemática del otro, se genera empatía, se entiende que el problema que uno tiene no es único, sino que se repite allá, por lo cual la salida no debe ser individual, debe ser colectiva entonces. ¿Me entendés? Pasa mucho más que comer alrededor de la olla popular. Y yo creo que nos hizo más daño la falta de mercadería que los planes sociales. Bien. Vamos a ir terminando, Pitu. Pitu viene de los pitufos, ¿no? Sí,
que era una banda no una banda de No, música. me puso el técnico de fútbol cuando era muy chiquito, era medio bardero, la categoría era el más O bajito. sea, el mito de que había una banda que se dedicaba... No, es un mito, no sé de dónde Y que vos salió. ibas- A mí me puso un técnico del Club La Madrid, Cacho, era chiquito y hacía lío, y en ese tiempo se decía que las cosas de los pitufos eran malditas. Sí. Vos sos un pitufo. Y Bien. me quedó pitufo Te en el quedó club Pitu de ahí. y después se abrevió a Pitu y quedó ahí toda la vida. Muy bien. Mi mamá enojadísima porque pensó mi nombre 10 meses y... A ver, un pibe que estuvo prófugo 3 años, que cayó a los 21 y hasta los 28 y pico estuvo en cana en los peores penales de la Argentina, que tiene esos códigos en su formación, que los tenés incorporados. Los tenés Sí. incorporados, forma Yo parte soy de lo que todo sos. eso junto, Sos- por eso lo cuento. Por eso lo contás y la verdad que celebro mucho que lo quieras compartir con nosotros. ¿Cómo te llevas con los códigos de la política, partido justicialista, saco y corbata, Me mato. Capital Federal? Con algunos bien y con otros mal, más o menos. Pero nunca dejo de ver que son compañeros. Que por ahí están equivocados, que por ahí piensan distinto, pero no dejan de ser compañeros. Cuando lo pones enfrente de la... Hay muchos que les falta chocarse con la realidad. Daniel, yo abro la puerta de mi casa y en la esquina de mi casa paran todos los fisuras del barrio. Porque soy el Vos único... seguís viviendo ahí. Yo vivo en la Manzana 26, casa 36, y voy a seguir viviendo ahí durante todo el mandato de la legislatura. Sí. ¿no? ¿Vos vivís En una villa. en la villa? Y seguramente me muera en una villa me muera en la villa como se murió muchos de mis familiares. En mi vida, en mi barrio. Ahí conocen mi miseria, mis virtudes, mis cagadas. Me han tapado el culo muchas veces, me han cubierto, me han entregado, me han devuelto a tomar. En mi barrio, ¿Nunca pensaste en mudarte? Capaz que a No. 10 cuadras para allá, 10 cuadras para allá. Hay que cambiar el barrio, no hay que cambiar de barrio. ¿Cómo? Hay que cambiar el barrio, no hay que cambiar de barrio. Hay que hacer que ese barrio sea igual al resto de la ciudad. Hay que hacer que no molesten nacer en ese lugar. Al contrario. Me imagino que la lista tuya ahí vas a arrasar en Ciudad Culta, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que estos sinvergüenza después de 18 años de militancia para transformar ese barrio, creo que me van a acompañar. Nada, me quieren, mi gente me quiere. Yo siempre fui muy cuidadoso en el trato con ellos, en lo que digo. en Sabés lo que no cuando digo. seas legislador te van a observar Sí, claro. más que a nadie. Más bien, Ya. y sé la responsabilidad que tengo y sé que depende de cómo me... Y los cómo me medios te desempeño. tienen apuntado. Ya del primer día. Mirá, la lista del peronismo se ratificó a las 9 de la noche del sábado 19, Sí. y a las 10 de la noche ya había un informe en TN sobre mis antecedentes penales. Ahora, en media hora. TN es la señal de noticias del diario del Grupo Clarín. El grupo Clarín, que fue el grupo Claro. opositor al kirchnerismo más grande que hubo, mediático, más grande que hubo en la Argentina, ¿no? Sí. Me pegaron, sí, están haciendo... ¿Estás preparado están para eso? machacando sobre los antecedentes penales, pero yo tengo una ventaja que es que nunca los escondí, siempre conté mi verdadera vida, siempre lo hablé siendo claro de que fue un error en mi vida, el peor, que la delincuencia nunca me resolvió ninguno de mis problemas, solamente me trajo más problemas, me alejó de mi familia durante 8 años importantísimos para mis hijos, en donde no estuve, 8 años en donde mi familia tuvo que entrar a verme y permitir que la desnudaran para poder verme, 8 años en donde me trataron como un menos que una basura, no me dejaban ir a la escuela, no me dejaban superarme, me decían a qué hora podía dormir, a qué hora me podía bañar, a qué hora podía comer. La delincuencia me trajo los peores sufrimientos de mi vida. Así que bajo ninguna circunstancia es un negocio. Yo siempre le digo lo mismo a los pibes, ¿viste? Porque los pibes a veces añoran ese pitufo chorro que antes andaba en el barrio cagándose a tiro y haciendo cosas y me vienen, ¿viste? Y yo le digo, mire, no hay nada bueno ahí. Y si no, a las pruebas me remito. Tráiganme en un chorro jubilado que se haya salvado para toda la vida y yo te lo acepto. Ni el Gordo Valor. Si vos ves cómo vive el Gordo Valor ahora, no lo crees. Vive en un rancho de 2x2, porque la plata fácil se va fácil. La plata dulce vuela rápido. Mirá, yo nunca progresé más que trabajando. Es mi verdad. Y robé mucho tiempo en mi vida. Pero mis grandes progresos fueron trabajando. Logré hacer mi casa trabajando.
no robando. Logré construir el Instituto Villero de Formación trabajando. Hoy tenés 4 comedores, ¿no? Hoy nosotros tenemos 4 comedores, 6 ¿A cuántos cooperativas. pibes da de comer? 1.400 personas comen en los distintos comedores. Todos los días. Todos los días, mediodía. Hay 2 que son mediodía y noche. Y hay 2 que son solo mediodía. Y en estos últimos meses del gobierno de Milei, ¿qué cambio estás viendo en los comedores? No, nosotros en los primeros 6 meses ya tuvimos un impacto muy fuerte. No nos olvidemos que este gobierno arrancó con una devaluación tremenda. Milei no significó a los comedores, logró que pasara en 6 meses lo que pasó en 2 años de pandemia. Nosotros en 2 años de pandemia triplicamos nuestros comensales. Con Milei en 6 meses los triplicamos. Eso significó para nosotros. Y lo que ves ahora es una situación muy compleja porque ahora encontramos personas que hasta hace 6, 7 años vivían en un departamento en Flores, en Caballito, ¿viste? Caballito la parte más al sur, en Mataderos, Liniers, que están buscando alquileres dentro de la villa. O sea, clase Se está cayendo la gente, se está cayendo de la clase media, clase media baja. Claro, se está cayendo, se empiezan a caer y van cayendo. Se van mudando del norte al centro de la ciudad, del centro al sur, y en el sur, en un momento terminan o en un complejo habitacional o en una villa. Si no, cruzan el charco para la provincia de Buenos Aires. La clase media está totalmente destruida en Argentina. Y nosotros lo notamos porque hay cero changa. Y la changa de los sectores populares en un gran porcentaje la genera la clase media cuando está holgada. Que pinta el departamento, que le dice a la empleada, venite 2 días más, así me ayudás. Tu marido corta el pato, que venga. Viste, la clase media cuando está holgada genera mucho para nosotros. Pinta el departamento, arregla el gas, una piecita más, viste. Genera mucha changa. Y cuando se cayó la clase media, se cayó todo. Porque se cayó el consumo, entonces el reciclador, nosotros tenemos una cooperativa de reciclado, recibimos el 45% menos de lo que recibíamos hace 2 años de mercadería. Cuando vamos a hablar con los recicladores, ¿qué está pasando? Me dice, mirá, Pito, yo antes caminaba 5 cuadras y encontraba 6 botellas de la gaseosa más conocida. Ahora para encontrar 3 botellas tengo que caminar 40 cuadras, me dice. Recicladores son los que buscan de la basura, ¿no? Sí, los que andan con los carros juntando cartón. Me dice, iba al supermercado hace 2 años y medio y tenía una fila de cartón que me superaba a mí. A veces lo tenía que compartir con otro. Hoy voy y si hay 3 cajas es mucho. Es la baja del consumo. Si baja el consumo, baja la basura y bajan los elementos reciclables. Entonces, la crisis es tan profunda que pegó hasta el hueso. Quiero preguntarte, ¿qué interpretación haces de las discusiones internas que se están dando al interior del kirchnerismo entre Axel y Cristina? Nada, me parece que son discusiones de la política que se dan, algunos están como exagerando el hecho de la discusión en sí. Las discusiones estas que se están dando hoy se dieron siempre en la política. Siempre hubo tensión en los israelitas, siempre hubo disputa por quién tenía la lapicera. Siempre. Lo que pasa es que en los últimos años nos acostumbramos a que Cristina ordenaba todo, ¿no? Se ponía en centro del escenario y todo lo demás se acomodaba. El problema que tenemos ahora es que estamos dando la misma discusión que dimos siempre con las ventanas y las puertas abiertas. ¿Me entendés? A través de los medios, hablándonos a través de los medios como si no tuviéramos... Yo no estoy de acuerdo en eso, ni tampoco estoy de acuerdo en lo que hizo Juan. Que lo quiero y lo voté y lo voy, y sí, mi candidato siempre, Juan. Pero, Juan es Grabois. Pero ir a un programa de televisión a reclamar que no se discute en los programas de televisión es una contradicción. Y gritar y decir me tiene los huevos llenos, no ayuda en nada, no creo que ayude en nada en eso. Entonces yo tengo una visión, a mí me parece que es una discusión que siempre se dio, que el error que estamos cometiendo, que ya lo venimos cometiendo desde el gobierno de Alberto Fernández, que estamos dando las discusiones con las ventanas y las puertas abiertas, delante de gente que se está cagando de hambre y que no entiende qué estamos discutiendo. Que no entiende cómo nosotros no tenemos la capacidad de unirnos contra un tipo que está destrozando el país. Eso es lo que le pasa al vecino. ¿Por qué ganó Milei para vos? Porque las 2 fuerzas políticas más importantes de este país gobernaron para el orto. Perdón la palabra.
Bueno, gobernaron horrible para los que no entienden de otro lado. De otro lado Gobernaron como el culo. Como el culo, sí. Así lo entienden todos. Malísimamente. Macri y Alberto Fernández fueron dos desastres y fueron los dos partidos más importantes de política de Argentina. Entonces, ¿qué dijo la gente? Bueno, votemos un loco, si total, si es Pero todo. ¿por no qué la- Milei? ¿Por qué Milei y no otra opción? Porque Milei irrumpe estratégicamente con una palabra en el medio de la pandemia que es libertad y conecta con un sentimiento de enojo con la política que tenía la gente, que en especial los jóvenes, que eran retados porque hacían cosas de jóvenes, que era irse de fiesta, por la famosa fiesta clandestina, los cagábamos a pedo todos los días, los queríamos encerrados, los queríamos, cada cosa que hacían era una cagada y le decíamos que íbamos a salir de un mundo mejor, pero sin embargo salimos de un mundo peor, que tenía más inflación, que tenía guerra, que tenía sequía, que no tenía discurso para ellos. Hubo pibes que entraron con 14 y con 16 años y salieron con 16 y 18 años de la pandemia para votar y no tuvimos un solo discurso para esos pibes. Y la perspectiva de vida de esos pibes era subirse a una bicicleta y trabajar por una aplicación de un teléfono. Y así no podíamos. Y paralelamente teníamos niveles de inflación que eran estratosferos. ¿Y Milei los interpretó mejor a esos jóvenes? Milei conectó con ellos. Mi pibe a mí me dijo que iba a ganar Milei. Me lo dijo ¿Tu casi pibe? 6 meses antes, el del medio. ¿Lo votó? No, porque casi lo mato. Digo, votá. ¿Lo iba a votar? Sí. Me dijo, va a ganar Milei, yo voy a votar Milei. Te mato. Fue a votar conmigo, porque no estaba seguro. Sí, dije. Pará. Quiero ver me que interesa. está la boleta. ¿Cómo que se tenés llama que tu meter. hijo? Iván. ¿Y qué argumentos tenía Iván para votar a Milei? Que era el único que no había gobernado, ¿Sabe? que las redes la estaba rompiendo toda, que le aparecía por todos lados. Milei está rompiendo todas las redes, ustedes no tienen ni idea de lo que está pasando ahí. O sea, Y era verdad. Iván, un gran analista Sí, político. me dijo, ustedes no tienen ni idea de lo que está pasando en las redes sociales con Milei. Milei los va a matar. Se parece a nosotros. Parece un pibe adolescente enojado con la mamá, con el papá, como todos nosotros. Y nos identificamos muchísimo con él. Y después hubo un antiperonismo que se le acopló a ese sector y lograron ganar las elecciones. ¿Sabes lo que me pasaba a mí cuando en la campaña yo fui a algunos actos donde participaba Milei y demás y me ponía a conversar con los que estaban ahí? O los días previos a la elección salía y caminaba por la calle y le preguntaba a la gente a quién iba a votar y los que en particular me detenía con los que iban a votar a Milei y les preguntaba por qué. Y la verdad que los argumentos para votar a Milei eran argumentos muy entendibles, muy sólidos. Yo tenía algo que decía medio en broma, medio en serio, es no me cuentes más porque me vas a convencer, ¿no? Pero realmente era la sociedad que terminó eligiendo a Milei, una sociedad Vio fracasar a dos. de un nivel de trauma enorme, ¿no? Porque puso mucha expectativa en dos gobiernos. Primero puso mucha expectativa en el gobierno de Macri. Creo que la sociedad Sí. en línea general puso Yo creo expectativa. más que expectativa es como que le dio una chance a Macri. No digo, Pero bueno, puso a ver, probemos expectativa, con vos. hubo una parte Sí. grande que tenía esperanza y Sí. expectativa en el gozo. Después, cuando vio que fracasó Macri, dijo, bueno, vuelve el peronismo, vuelve Cristina como vicepresidenta, armó una jugada magistral, lo puso Alberto, y estábamos todos, viste, Bueno, la tan mejor magistral política. no fue, ¿no? En el momento fue magistral. Bueno, pero las jugadas La- se tienen la- que medir por el resultado, ¿no? El resultado fue bueno, ganamos la elección. El problema que no, ¿sabes cuál fue el problema para mí? Está bien. Fue No- un resultado electoral, bueno, pero la política no es lo electoral. La estrategia fue electoral. Necesitábamos un candidato que ganara. Cristina sentía que no ganaba. Yo creo que ganaba. Pero Cristina no ganaba. Dijo, voy a salir con Alberto. Lo sorprendo a todos. Lo dejó a todo culo para el norte. No entendía nadie. Ganó las elecciones. ¿Qué pasó? No teníamos un dispositivo de gobierno. Nunca generamos un dispositivo de gobierno. ¿Me entendés? Nunca, y con las tres patas más importantes del frente, que era Massa, Alberto y Cristina. Una mesa en donde se definiera la línea de gobierno. ¿Qué vamos a hacer y qué no vamos a hacer? ¿Para dónde vamos a ir y para dónde no vamos a ir? Creo que ahí estuvo el error. No en la elección del candidato. Creo que la elección del candidato fue buena porque ganó las elecciones. Después se gobernó mal. Y Cristina tiene responsabilidad, sí, pero me parece que fue eso. El dispositivo para gobernar nunca se armó. Alberto fue muy timorato. Lo dejaron gobernar y fue muy timorato. Ya cuando arrancamos con Vicentín y porque salió un Duna con un papelito diciendo somos todos Vicentín, retrocedimos en OJ y ahora estando directivo de Vicentín todo procesado,
te das cuenta de que algo no estábamos mirando, no estábamos viendo. Volviendo a Casillero 1 de tu encuentro con Néstor Kirchner. Sí. Néstor tenía coraje, ¿no? Néstor era un fuera de serie. No, tomaba riesgos. Néstor se paró delante de la cámara y dijo, me está apretando, la Suprema Corte de Justicia me está apretando. Sí, lo hizo además a los, creo que 8 días después de asumir, un gobierno muy débil. Pero tenía mucha vocación, ¿no? Mucha valentía, mucha audacia. Y dijo, Era un me están gobierno apretando débil. para que vaya en contra de los intereses del pueblo. Era un gobierno débil que quería ser fuerte. Era un gobierno débil que quería ser fuerte y que tenía un tipo que tenía la audacia necesaria para construir esa fortaleza. Yo creo que Néstor la supo construir muy En el bien. caso de Alberto era un gobierno cuyo origen era fuerte, que se percibía débil, ¿no? Timorato. Acá en la Argentina lo único que no puede ser es tibio. Acá puede ser un hijo de puta o puede ser un fenómeno como Néstor y Cristina. O puede ser un hijo de puta como Menem. Lo que no puede ser tibio. Porque te liquida. Y Alberto fue tibio. Yo hubiera preferido que fuera un hijo de puta, menos que tibio. Que por lo menos no hubiera cagado a todo. Como Menem. Pero ni siquiera eso. Pasó sin pena ni gloria. Y dejándonos un desastre económico, sosteniendo a Guzmán incondicionalmente cuando sabía que estaba todo perdido. No era el único que sostenía a Guzmán, la cantidad de periodistas, Sí, te bueno. digo, inclusive Pero, sí, No. que se enojaron con Máximo con porque Guzmán. Máximo No, salió a Guzmán decir- era una persona casi un intocable en la Argentina. Sí, Para- pero al final de la carrera tenía razón Máximo. El acuerdo era mal. Tenía razón Cristina. El acuerdo era malo. Era inflacionario. Y fue inflacionario y nos cagó la vida. Nos cagó la vida. Había que tener otro tipo de negociación. Me parece que Néstor Kirchner le había... Bueno, esas audacias. Néstor fue al Fondo Monetario Internacional y dijo, muchachos, los muertos no pagan. Los muertos no pagan. Y nosotros estamos en 0,5. Ustedes deciden si no pagan el respirador o nos dejan vivir, nos dejan pasar a 0,4, 0,3, 0,2, salir de terapia intensiva y les pagamos. Y logró hacer eso. Logró la quita más importante de la deuda argentina, de la Ahora, historia. Máximo avanzó en otro sentido, me parece, porque como vos decís, yo creo que el grave problema que tuvo el Frente de Todos es que no tenía un programa. Tenía como una estrategia electoral que fue exitosa, para mí solamente como estrategia electoral, no como estrategia política. Ahí yo tengo un disenso en general. Yo creo que electoralmente funcionó, pero me parece que electoralmente el macrismo estaba liquidado. Pruebas al canto es la distancia con la cual él perdió en las PASO. Pero ahora Máximo dijo algo muy interesante el otro día, dijo, esta deuda es ilegal e ilegítima, la deuda del fondo. Y si hay un próximo gobierno en el año 2027, debería incorporar a su programa, porque el programa con el fondo va a seguir hasta el año 2035. 2035. ¿Se entiende? 10 años más vamos a tener la tutela del Fondo Monetario sobre la Argentina. Y es la primera vez que un dirigente político de relevancia, como lo es Máximo Kirchner. Que no era la izquierda. Porque la izquierda siempre lo dijo. Sí, Es exactamente. la primera vez que un peronista Empieza a plantear la idea. de que, la deuda es Bueno, ilegal. por una vez, me parece sería bueno, porque esta vez a todas luces es ilegal e ilegítima. Y yo creí que iba a ser nuestra estrategia. En el desconocimiento de la deuda. En el año 2019. Sí. Porque era claro. Bueno. Era claro que ellos estaban asustados, que el fondo estaba asustado. Bueno, yo Con lo que íbamos no soy hablando. especialista del tema, pero vos podés surgir de una posición más extrema y después ir negociando. Claro. Acá la narrativa que se construyó con respecto al tema de la deuda era Cristalina Georgieva es una bendición para la Argentina, menos mal que está el Fondo Monetario, una conversación muy, muy amistosa. Claro. No, me parece y que tiene que ver con quién eligieron como ministro de Economía. Sí, O sea, en la elección... La en nobleza obliga, también Alberto Fernández acompañó esa estrategia. Claro, sí, eligió por eso eligió a Guzmán, porque tenía las relaciones que tenía y pensaba que a través del diálogo iban a encontrar alguna solución Claro. a este problema. Yo creo que había que empezar con los tapones de punta, como vos decís, decir, la deuda es ilegal, rompieron
toda su carta orgánica para prestar esta plata, se pasaron todas sus reglas por los testículos y nos dejaron a nosotros 45.000 millones de deuda que se fugaron y que ustedes saben que se fugaron, porque los que primero denunciaron la fuga de capitales fueron el Fondo Monetario Internacional cuando echaron a Caputo. Le dijeron, echen a Caputo que está vendiendo los dólares que le damos, no le damos más dólares. Exactamente. ¿Me entendés? Entonces ellos eran conscientes de lo que estaba pasando en la Argentina y sin embargo seguían desembolsando dólares todo el tiempo. Entonces yo le hubiera dicho eso primero, muchachos, ustedes eran conscientes de que estaban vendiendo los dólares para que se fuguen los amigos y le siguieron dando dólares a este muchacho, nosotros no vamos a reconocer esta deuda. Y ahí empezamos, después vemos dónde terminamos, pero por lo menos empezamos ahí. ¿Me entendés? Yo estoy seguro que hubiéramos encontrado otro programa mucho más beneficioso para la Argentina. Que lo que necesitábamos era que nos dieran 3, 4 años de changüí. Después ni siquiera supimos imponer las catástrofes que sufrimos en el medio de la pandemia. ¿Cómo no vamos a poder discutir que cambien las normas de pago de la deuda? ¿Cómo no vamos a poder discutir en medio de una pandemia histórica del mundial que nos retrasen 5 años los pagos de la deuda con el Fondo Monetario Internacional? Después nos vino la sequía. ¿Cómo no pudimos imponer o hacerle entender al Fondo Monetario Internacional lo que significaba la sequía para un país que produce grano y que su principal activo es la exportación agropecuaria? No supimos nada, hacer nada de eso. Nada de eso hicimos. Nos golpeamos la mesa una sola vez. Entonces, y nosotros teníamos que entrar, ¡pum! Bueno, Pateando la mesa, no golpeando, pateando la mesa teníamos que entrar. Alberto sí se peleó con Cristina. Claro, pero bueno, sí. Eligió pelearse con alguien, con Cristina. Sí, Quizás había que pelearse con lo que había que pelearse, con lo de Vicentín. Imagínate lo que hubiera sido el gobierno de Alberto teniendo el control o parte del control de Vicentín, la influencia que hubiera tenido sobre los alimentos en Argentina. ¿Cómo hubiera ayudado en el proceso inflacionario que después tuvimos? Y retrocedió porque un Duna salió con un papel que decía todos somos Vicentín, un Duna que se caía a pedazos y que había que decirle, don, usted no es Vicentín, usted es un pobre hombre, Vicentín no tiene nada que ver con usted, están forrados de guita lo de Vicentín. Y después todo eso encima terminaron todo procesado y van a terminar en cana. Aclaremos que Vicentín es una empresa que es una de las 7 empresas más importantes agroexportadoras de la Argentina. ¿No? Que sacó préstamos del Banco Nación durante la gestión de Macri irregulares. Y que préstamos que fueron mal utilizados, que sirvieron para enriquecimiento ilícito de sus propios Dejaron dirigentes. todos los dedos pegados. Todos los deditos pegados. Todos los dedos Lo único que había que hacer es seguir la huella, las miguitas que te llevaban al camino. Y nada, me parece eso, de que fue un gobierno timorato y que al ser tan timorato le causó muchísimo daño al peronismo. Y nosotros tenemos la tarea ahora de reconstruir nuestros lazos con el pueblo. Bien. Y creo que ahí es donde yo empiezo a tener algún rol que me interesa tener. Yo creo que le puedo sumar al peronismo de la ciudad de Buenos Aires una cercanía con la realidad que vive Estaba el muy pueblo. concheto el periodismo de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Una cercanía con Le das un... con lo que está pasando verdaderamente en el Realmente. barrio, viste, lo que se está viviendo. Nosotros ya tenemos propuestas pensadas que vamos a llevar a la legislatura, como por ejemplo, queremos que las escuelas del sur de la ciudad de Buenos Aires se vayan adaptando a jornada completa y que dentro de 5 años tengamos todas las escuelas del sur de la ciudad de Buenos Aires con jornada completa. Porque lo que termina pasando, si no, es que el hermano mayor se convierte en el niñero de todos los hermanitos porque la mamá labura 12 horas y los chicos están 5 horas en la escuela. Entonces necesitamos una escuela que los tenga más tiempo, los alimente, los eduque mejor y los tenga más tiempo en la escuela en el sur. En el norte no las necesitas. Y sin embargo hicieron escuela de jornada completa en el norte, estos locos. Y los padres se quejan porque en el norte la diferencia que vos tenés es que los chicos tienen actividades extracurriculares, extraescolares. Van a natación, van al club, tienen un montón de cosas. No necesitan estar 8 horas en la escuela. En el sur sí necesitamos que los chicos estén 8 horas en la escuela. Por ejemplo, una de esas. Después me parece fundamental que una ciudad que tiene 4 veces el presupuesto que tiene Madrid tiene que tener un plan integral de urbanización a largo plazo con una inversión continua año tras año y que de acá en 10 años no tengamos ninguna villa más en la ciudad de Buenos Aires. Creo que tenemos los recursos para hacerlo. Creo que el jefe de gobierno debe dejar de jugar con el doble estándar que juega siempre.
cuando habla con el gobierno federal, toma un estatus de gobernador y discute coparticipación y discute como si fuera un gobernador más. Pero cuando se da vuelta y gestiona como un intendente y te hace bacheo y poda de árboles. No tiene política de empleo, no tiene política educativa, no tiene política de salud, no tiene política de industria, no tiene política de comercio, no tiene política de valorización del sur. No tiene nada de nada. Lo único que te hace es te arregla las calles, te arregla los baches y te corta te podan los árboles. Nada más. Y me parece que la ciudad da para mucho más que eso. Puede dar muchísimos más servicios que eso. Puede mejorar muchísimo la calidad de vida de los porteños. Y me parece que estamos perdiendo muchísimo tiempo dándole a la familia Macri la ciudad de Buenos Aires como si fuera un activo más del grupo Sogma. Y que se la pasen entre ellos. Ya son 20 años de macrismo que han destruido la ciudad, que la han abandonado por completo y ahora se nota más que nunca porque, claro, lo trajeron a Jorge Macri, que conoce mucho más lo que pasa en Vicente López que lo que pasa acá, naturalmente. Si vívete ahí, gobernó ahí, no tiene ni idea. Si le decís Soldati, te pregunta como la Canosa por el intendente a Jorge Macri, ¿me entendés? Entonces, tenemos que dejar de que la familia Macri utilice la ciudad como una caja para sus bienes, para sus beneficios personales y construir una ciudad en donde todos tengamos oportunidades, en donde no haya ciudadanos de primera y de segunda, en donde no dependa de qué lado de la línea de Rivadavia nacés para la expectativa de vida que tenés. Vos sabías que en el sur de la ciudad de Buenos Aires tenés 3 años menos de expectativa de vida que en el norte de la ciudad de Buenos Aires y nos separan 30 kilómetros. Es una locura, menos de 30 kilómetros nos separan. Y sin embargo hay esas realidades, ¿no? Entonces me parece que la ciudad necesita una renovación. Creo que el PRO es un proyecto agotado en la ciudad, ya no tiene nuevas ideas, tal es así que después de 20 años Jorge Macri nos promete lo mismo que nos prometió Macri en su primera campaña. El subte. Macri prometió 10 kilómetros de subte por año, no hizo 20 centímetros. Y viene Jorge Macri 20 años después y nos dice, vamos a hacer la línea F del subte. Nos toma por boludo, ¿no? Me parece que nos toma por boludo. Pitu, si existiese la máquina del tiempo, que todavía no está inventada, pero capaz que en un momento se inventa la máquina del tiempo, ¿no? Y pudieses viajar a través del tiempo, ¿no? Y viaja este Pitu Salvatierra, ¿ok? A través de la máquina del tiempo. Y se encuentra con el Pitu, ese Pitu que se bajó de la camioneta, que se puso la 9 milímetros, que caminó un par de metros, que vio una persona media rara contra la pared y que dijo, no, voy a dejar el arma en la camioneta, que caminaba rengo porque tenía balazos, y te encontrás vos, actualmente, el mismo que estás vos acá. En esa esquina. Vos y ese pibe, en esa escena. Segundo antes de que la policía caiga. Si no querés en esa escena... No, sí, puede ser en esa escena. ¿Querés sacar otra escena? Poner otra escena. No, puede ser en esa escena, claramente. Poné la escena que quieras. Yo te doy esa escena porque la relataste esta, vos. sí. Se encuentran, Sí, cara a cara. sí, Se reconocen. claro. Vos lo reconocés porque lo conocés. Y yo le digo quién soy, claro. Yo Vos, soy vos. vos sabés quién es porque sos vos. Sí. Él no sabe quién sos. Él puede mirarte diciendo, che, Qué parecido, pero sí. soy yo. Seguramente no me reconocería. ¿Qué se dicen? Lo que viene va a ser duro, pero es necesario. Para que cambie todo. Eso. ¿Y él qué te dice a vos? Ya sabía. Por eso dejó la pistola en la camioneta. Ya sabía. Que era un punto final. Ya había muerto mi viejo, había matado a mi mejor amigo. Ya sabía. Yo creo que lo hubiera hecho, ya sé. Y ya está. Y lo que vino fue duro, pero necesario. Para poder estar sentado hoy acá. Gracias. No, gracias a vos.